¿Quién eres hoy y qué te llevó a escribir y publicar una autobiografía, Percibir la luz sintiendo? Ha sido el proceso terapéutico más cañón que he tenido en mi existencia. 10 meses de escribir fue como recuperar mi historia completa. Yo lo que soy es un ser humano común y corriente. Ese que escribe el libro, ¿no será que te mandó a vivir todas tus experiencias de vida para que fueras capaz de escribirle ese libro? En ese sentido, claro que sí. O sea, sí creo que uno de los instrumentos que mi alma tenía para compartir la experiencia que significa ser humano, pues era escribirlo, para que quede ahí para esta y otras épocas. Desde otra obra de teatro, que es la mía. Shakespeare, Mozart, Fígaro el peluquero. Era poner en escena La cotidianidad. y la gente iba. Quería ver en un teatro lo que ellos perfectamente podían vivir o vivían en su día a día. Y que a lo mejor se parecen más de lo que nos imaginamos a nuestras vidas de ahora. Yo siento que estamos en una época de la humanidad en que estamos tan confundidos con tantas opciones y tanta información y tantos que nos dicen cuál es la verdad, que si no lo pasamos por nuestro sentir, no accedemos a nuestra propia respuesta, que es la única que vale. Mientras esa respuesta esté conectada con nuestro ser más auténtico. Ese ser más auténtico es hacia adentro y ese hacia adentro es la fuente. Bienvenida, Heidi. ¿Tu apellido? Beckerlin. Beckerlin. Yo digo, es que le quiero poner Becker, pero se me olvida el Lin. Es Exacto. Beckerlin. Ese no lo había escuchado, te dije, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a empezar luego con las preguntas. Vale. Y ahí nos vamos a ir yendo para donde nos vaya llevando esto. Pero bueno, muchas gracias. Qué padre que estás acá en Monterrey y que nos regalas este espacio para compartir. Muchas gracias. Nada, bien ilusionada, encantada de practicar. Bueno, pues mira, para quien no te conoce todavía, que veo que has hecho tus presentaciones de libro muy padres, hay un montón de gente ahí que se ven muy contentas, algo bonito dirás. ¿Quién eres hoy y qué te llevó a escribir y publicar una autobiografía cómo percibir la luz? ¿Sí? Sintiendo. Ese es el título, que aquí me lo trajiste. Así es. Percibir la luz sintiendo. Diario infinito. Así Está es. bien bonita la portada, bien bonito el nombre. Y lo interesante, y con lo que quiero arrancar es eso. Autobiografía. O sea, vas a poner ahí tus vivencias. Uh-huh. Fíjate que al principio la verdad me resistía muchísimo como a hacer una autobiografía. Porque suena como ego, ¿no? O sea, como pues que tanta historia tengo yo que contar de mi existencia y a quién le va a poder interesar. Pero todo empezó como un ejercicio. Lo que me sucedió es que yo estaba en una etapa de mi vida en que estaba como muy atorada, ¿no? Entonces dije, ¿cómo puedo conectar con mi creatividad, ¿no? Para poder como conectar con mi posibilidad de crear nuevas realidades. Entonces me metí a un curso de escritura y el curso era de escritura autobiográfica. Empecé semana tras semana. Y haz de cuenta que de la tercera sesión, después de que leí mis textos, la maestra me dice, oye, esto tiene que ser un libro. No, ¿cómo crees? Bueno, síguele y vamos viendo, ¿no? Y luego me fui dando cuenta que me era muy sencillo escribir y que además estaba resultando un proceso riquísimo, ¿no? O sea, como de muchísima introspección, lo pongo aquí en el libro, ha sido el proceso terapéutico más cañón que he tenido en mi existencia, ¿no? 10 meses de escribir fue como recuperar mi historia completa, poder atar puntos que nunca había visto que se conectaban y luego, hoy, o sea, ya después de haberlo publicado, digo, híjole, qué maravilla, porque logré soltar un friego de personajes y hoy puedo actuar solo desde mí, con muchísima libertad, ¿no? Entonces, todo empezó como un ejercicio para conectar la creatividad y luego me llevó a, oye, ¿por qué no escribes un libro? Bueno, vamos a ver, lo hago. Y luego ya fue todo el proceso editorial que, como sabes, tiene su chiste también y que sí, como lo diseño y que sí la portada y que sí imprimirlo y que sí lo vendo en Amazon y que sí dónde lo vendo, ¿no? Y que sí la editorial. Pero bueno, el punto fue mucho conectar con mi creatividad y ese fue el regalo más padre. Y luego, ¿sabes qué? También decir, tiene propósito propio. O sea, si quiere ser escrito y si de alguna manera sale hacia el libro, pues tiene su propósito. Y también el día en que lo solté, o sea, el día en que dejé como este rollo, también desde el ego que decía, ay, que tienes que contar, o sea, como tu vida no es importante, dije, no es que sea mi vida. Y esto también lo pongo muy claramente en el libro, es que
Y también a lo mejor a diferencia de otros personajes que tú traes aquí, que a lo mejor son gente que son súper expertos en una cosa o en otra, como te decía yo cuando hablamos, yo lo que soy es un ser humano común y corriente, ¿no? Y ese ser humano común y corriente lo que tiene es una historia. Y ha vivido muchísimas experiencias, no sé si como todos, como algunos, pero he vivido muchas experiencias muy variadas que me han llevado siempre, me di cuenta que el hilo conductor es que me ha llevado siempre a la conexión conmigo, porque esta alma que me habita tiene un profundo anhelo de regresar a casa y de vivirse como alma, no de jugar solo el juego que es ser humano y con todos esos personajes, ¿no? Entonces siempre estuve como queriendo abrir las cortinas, ¿no? Para ver qué había atrás del personaje de niña, de mi personaje de adolescente, de todas estas, ¿no? De un matrimonio con una persona bipolar y todas las crisis que eso me trajo, del ser directora. O sea, todo eso siempre era como sí, pero ¿qué más? ¿Y qué es lo que me es común? Pues esto que soy, ¿no? Entonces, un poco por ahí fue mi historia de por qué salió el libro. Y cuando ya salió y ya quedó como libro, vas a ver, se vuelve un libro que está padre, la verdad. Fue un honor porque mi hija fue la que me dijo tiene muchísimo flow tu libro, ma. y es como sí tiene, porque está escrito como con mucha autenticidad, no queriendo poner velos a nada, o sea, como no queriendo contar la historia que quiero que escuchen, sino la que es. Que también se vuelve como un baño de autenticidad al cual no estamos acostumbrados a vivir en la época actual, ¿cierto? Porque todo es como debe de ser, o sea, cómo lo maquillamos, desde qué ángulo lo presentamos, cómo hacemos que se vea, cómo se vende, cómo se dice que se debe de ver. Entonces, yo solo escribo lo que es, bueno, lo que ha sido para mí, ¿no? Claro. Y fíjate, porque decías, el ego es cómo yo voy a escribir un libro acerca de mí misma. Y también el ego dice, te vas a poner vulnerable. ¿Estás segura que quieres que cientos, miles o millones de personas sepan tu vida y ponerte vulnerable ante todos? También es la parte de, estoy dispuesto a hacerlo. Pero bueno, porque no quiero que se me vaya. Son muchas cosas. Pregunta uno y ya me salieron como otras 20. Ahorita nos dices un poco, aunque este podcast no es meramente, y a lo mejor sí, un taller de escritura, pero si les compartes a las personas creo que sería valiosísimo, porque yo creo que hay más de una que les vendría muy bien escribir, poner en papel, ver la historia, leerse a sí mismos. Ahorita nos compartes cómo es este proceso, cómo pueden las personas comunes como tú empezar un libro, aunque sea para nada más poner en papel lo que quieran y no publicarlo, no tiene que ser así. Pero antes me llama la atención que dices, mi alma quería regresar a casa. ¿Qué es regresar a casa para ti? Es como regresar a ese lugar en donde me siento en paz, en equilibrio, ¿no? Por ahí alguna vez, en todas mis búsquedas y en algún retiro, con Sergi Torres justamente le preguntaba, ¿por qué pasa que por más que busco por un lugar y por otro, no encuentro nunca la paz? O sea, siempre hay como este dejo de tristeza atrás de mí, como de si la vida al final no me llenara, ¿no? Entonces, la respuesta que me dio para indagar y me dijo, lo que pasa es que tú vienes de un lugar donde lo único que existe es el amor. Y seguramente todos nosotros de ahí venimos, ¿no? En ese momento yo me pensé que era muy especial, pero ahora entiendo que todos de ahí venimos, de ese lugar donde lo que existe es el amor, porque es la energía de la fuente, ¿no? Y claro, vivir aquí, en esta densidad y experiencia humana, te resulta sumamente complejo. Tal vez hay unas almas que venimos con menos olvido, no lo sé. Y entonces, para mí siempre la vida fue un poco triste, ¿no? O sea, aunque soy una persona con muchísima magnetismo y a lo mejor mucha capacidad de reírme, ¿no? Soy divertida de naturaleza, pero en el fondo de mí siempre había como esta soledad bien profunda, ¿no? Y eso fue lo que me llevó siempre a buscar y decir, ¿y qué más hay? ¿Y qué más hay? Hasta que me pregunté, pues, ¿qué es ese anhelo? O sea, ¿por qué? ¿Por qué no llego a ningún lugar en donde diga, qué fregona está la vida, ¿no? Me siento, pero eso. Fíjate que me identifico mucho contigo y creo que lo he dicho muy pocas veces y muchas menos en cámara, pero yo creo que mi famoso inicio en el camino del despertar, que son
Es un título así muy... Pero bueno, es para poner en palabras prácticas esto. Inició, y lo digo con mucho respeto para quien inicia esto por un dolor muy fuerte. Sí. En el caso mío no era un dolor muy fuerte. Un día dije, a ver, en papel todo está muy bien. O sea, tengo esto, lo otro, seres que me quieren y que quiero. O sea, aparentemente o no aparentemente, todo bien. Y sentía ese mismo vacío. Entonces, ahí es en donde ya no hace sentido. Así es. Dices, si en teoría, y que quede claro, no me estaba quejando meramente. No estaba negando o maldiciendo porque estoy aquí. Pero es como, ¿por qué sigo sintiendo que aun cuando aparentemente todo está medianamente bien o bastante bien, depende de cómo lo veamos, sigo sintiendo que algo falta? Esa nostalgia. Esa nostalgia es eso. Y creo que yo también, y hasta hace poco, eso sí no lo había dicho, porque fue hace poco, hasta hace poco creo que solté la nostalgia. O sea, todavía hace, insisto, poco tiempo, platicaba, y ahora que me puedo ver en el podcast, me veo a mí mismo a cada rato. Literal. Sino no en el sentido filosófico ni espiritual. Me doy cuenta que seguía mencionando cosas del pasado. Eso. Y aquí hay que ser bien abusados, bien observadores, porque aun cuando las decía sonriendo, ahí estaban. Y de pronto me caché a mí mismo hablando menos de eso. Personas, situaciones, cosas, lugares. Y dije, creo que por primera vez ya, ahora sí ya solté esta historia nostálgica o esta narrativa personal que me construyó un personaje. Entonces dices, qué padre, porque ahora sí parecería que ya estoy listo para construir el que sigue, pero desde cero. Desde otro lugar, ¿no? O desde otro lugar. ¿Sabes a mí qué me pasó justo con el libro? Y también me di cuenta, una vez que ya lo había lanzado y ya, que de hecho el día siguiente que lo presenté en la FIL, porque tuve la super posibilidad de presentar, primera vez que escribía, yo nunca había pensado escritora, y lo presenté en la FIL, ¿no? O sea, que literalmente ya es la feria más grande del mundo. Pero bueno, fíjate, lo presento y el domingo siguiente, esto fue un sábado, el domingo me desperté, yo duermo súper bien, yo no soy ansiosa ni nada. Me desperté como a las 7 de repente así, sin aire, como en un ataque de ansiedad horrible. Y dije, ¿qué chingados hice? O sea, ¿qué es esto? Y era como el ego acabándose de desvanecer, de decir, ya no hay vuelta atrás. O sea, publicaste una cosa con todas tus verdades, como bien dices, te pusiste totalmente vulnerable, contaste tus más profundas intimidades a que cualquiera lo pueda leer. Pero a la vez, ahí se genera una magia bien fregona, porque entonces empezaron como a desvanecerse. Haz de cuenta como si metieras negativos en una tina, ¿no? Y entonces lo que sucedió, que de hecho mi maestro de meditación, ese ejercicio de energía me enseñó y le decía, es que me pasó eso, pero con mi vida entera, como si lo metiera. Y entonces al meterla, cada una de mis historias que fui contando y esos personajes se desvanecieron, dejaron de existir, como tú lo acabas de decir, igualitito así me pasó. Y entonces de repente ya no tengo que ponerle energía, porque ya no tengo para qué contarles. A ver, la historia ya está contada, ahí está, ya no es mía, ya es ya la entregaste. De la humanidad, de lo que sea, ¿no? Lo que sea, ya está. Y entonces, si ya no tengo historias que contar, si ya no tengo energía que meterle a mis historias y a sostener mis personajes, pues puedo ser, como bien dices, ¿quién? Desde mi esencia, que es la búsqueda y lo que he añorado de mi alma, puedo ser en libertad. No, hombre, pues imagínate, cuando me di cuenta de eso, dije, qué bendición. Y además, qué padre, porque también como tú decías ahorita, cuánta gente luego yo escucho que es que les pasó algo súper complejo y se abrió la capa y de ahí, ¿no? Viene un despertar como si fuera un despertar así muy, muy rotundo, ¿no? El mío, o sea, yo llevo años chingándole, ¿no? O sea, digamos que llevo muchos años, desde muy joven, he trabajado en mí porque yo soy Sagitario con ascendente Acuario, o sea, soy buscadora de naturaleza, en mi alma está impreso la búsqueda. No me conformo con medianas respuestas, no soy alguien que se queda con pues así dicen que es. No, o sea, siempre voy a la respuesta más profunda. Entonces llevo, pero así neuróticamente en la búsqueda, ¿no? Y de repente fue como, ¿por qué hay gente que le pasa? Y entonces hoy te cuente ya.
y se vuelven grandes gurús o yo qué sé, no es que sea mi aspiración de ninguna manera ser gurú, pero ya son así como wow, y la historia del despertar. Yo decía, yo llevo aquí fregándole y todas esas cosas sí las comprendo de lo que ellos hablan, pero nunca tuve un ¡paf! ¿No? Sí, sí. Entonces, bueno, de nuevo, también con muchísima humildad, las historias de cada quien son las que son. El camino del alma de cada quien es el que es y este es el mío. Claro. ¿No? Bueno, y te voy a decir algo con mucho respeto y rompiendo el hielo un poco. Tienes 0 personalidad de gurú, pero tienes 100% de personalidad de escritora, ¿eh? O sea, en los minutos que llevamos platicando, qué padre te expresas. Muchas gracias. Gracias. O sea, que estás ahí. Ay, qué emoción. Tal cual, según yo. Vamos a ver. Según yo. Que sea buen augurio. Oye, dime. Para darles pues yo digo a veces como regalo, un poquito que nos puedas compartir para quien le gustaría empezar a escribir, no meramente tecnicismo, pero sí a lo mejor unos pasos, dónde empezar, cómo arrancar, una pequeña estructura, porque es que es valiosísimo hacerlo. Mira, a mí, yo sí creo que una cosa que hizo totalmente la diferencia es tener un espacio dedicado. Había comprado un curso por internet hace como 3 años y claro que nunca lo hice sola, no, como muchas de las cosas que requieren un cambio de hábitos, necesitas a alguien que te acompañe. Yo tuve una recomendación fantástica de una maestra maravillosa. Éramos mi maestra, mi segundo lector y yo. O sea, éramos 2 alumnos, que el otro alumno se vuelve tu segundo lector. Nos reuníamos cada semana por Zoom, ¿no? Y cada semana teníamos que traer un texto. Entonces me dio disciplina. O sea, creo que esa es una de las cosas importantes. Es decir, ahora voy a tomar un tiempo de mi tiempo, que siempre se nos puede ir en millones de cosas, para escribir. Luego, entonces, darle espacio. Hoy escuchaba justo un video de Isabel Allende que decía, que todos los años empieza a las 8, el 8 de enero empieza a escribir su libro del año, ¿no? El que va a escribir, ha escrito no sé cuántos libros. Dice, pero yo llego a la pantalla a mi encuentro con el libro. Y algo va a salir. Y me quedo y espero, y entro y salgo, y me quedo y espero, hasta que va llegando, ¿no? Y a veces ya, depende de lo que uno quiera escribir, ¿no? Que te acercas. Si es histórico, pues a lo mejor es una investigación que te detone la creatividad. En mi caso, pues fue hacer esta introspección y un poco ir a mis personajes y a mis historias. Entonces yo creo que la disciplina, el tener a alguien que esté ahí también, que te lea, era padrísimo. Por ejemplo, con mi segundo lector. O sea, yo llegaba con una pieza, leía, y era como ver la emoción que le causaba, lo que le movía, lo que comprendía, como luego me decía, oye, esa frase me encantó, o esa reflexión, y la usaba para su libro, que al final, fíjate que estuvo bien chistoso porque quedó como el libro en femenino y en masculino. El suyo quedó, aunque no era su intención, es un empresario, así que nada que ver. Y luego quedamos con libros muy similares como en femenino y masculino. O sea, sí nos espejeamos. Lo que te quiero decir es que también ayuda muchísimo tener a alguien. Y alguien que te dé la parte técnica. O sea, estaba bueno la maestra que luego me decía, a lo mejor tengo un don, sí, más de escribir, pero a las personas nos ayuda mucho que nos digan, oye, mira, aquí si utilizas este recurso se enfatiza. Entonces, bueno, como herramientas, disciplina, tiempo y no dejar... O sea, no quedarte en el intento, okay, ¿no? 1 minuto para ni clavarme en esto, pero ¿cómo empezaste? O sea, ¿qué fue lo primero que escribiste? ¿A dónde te fuiste? ¿Escogiste una época de tu vida, un personaje o cómo fue? Fue bien chistoso porque fue como un resumen. No sé si fue una instrucción que dio la maestra. Como ¿cómo harías un resumen de quién eres hoy? Ok. Y así fue. Entonces como que me fui a hacer en pocas frases, como las diferentes épocas de mi vida que resumieran, que me llevaran. Y ese es, ya ni me acuerdo qué capítulo es, pero me sirvió hasta para el prólogo y para un chorro de cosas. Pero fue eso, o sea, como hacer un resumen que fue marcando quién era yo en diferentes momentos de mi vida hasta llegar al actual. Está padre esa, ¿eh? O sea, como que estaba tratando de yo verme haciéndolo y pusiste muy padre, porque de pronto dices, bueno, ¿por dónde empiezo? Exacto. Javier Cuesta nació en... No, pues no, como que se siente muy tedioso. Exacto. Pero así como, ¿quién soy en este momento? Es un buen inicio. O, ¿cuáles son las diferentes etapas de mi vida? Y ya empiezas a poner puntos y de ahí me imagino que ya no paras. Empiezas a correr, sí. Son como, ¿quién soy yo y de dónde vengo? Ajá, ¿no? ajá. Podrías preguntarte ya, de ahí
Y eso después, por ejemplo, también fíjate que me sirvió mucho. Claro, ella nos iba trayendo ejemplos de escritura autobiográfica de todos los tiempos, desde los filósofos, ya sabes, el 1500, luego del 2000, súper actual. Entonces vas viendo estos diferentes estilos y cómo todo se vale, y eso también te abre la libertad creativa, ¿no? Porque dices, pues todo se vale, porque tu vida, pues ¿quién va a poder saber cómo se debe de contar más que tú mismo? Y lo más importante, me parece a mí, que en una autobiografía es que estás plasmándote. Entonces, pues eso es de tu autenticidad, desde tu forma de expresarte, ¿no? Yo soy muy mentadora de madres y pues en mi libro, pues miento madres cuando necesito, ¿no? Enfatizar algo. Mal haría ponerme a escribir como señoritinga, pues, o sea, pues no sería, ¿no? Y así cada quien vamos teniendo nuestro estilo. Claro. Lo lees y dices, ¿quién es esta groserota que escribió esto? Ah, fui yo. ¿Quién es esta señora? Dice, muchos lectores describen tu libro como un portal. Dicen que no solo lo leen, sino que algo en ellos se abre. ¿Por qué crees que este libro conecta tan directo con el alma de quien lo lee? Híjole, ese también fíjate que es un regalote que suceda así y recupero el que el libro tiene un propósito por sí mismo más allá del que yo pudiera haber pensado que tenía. Y es que al irlo haciendo, contando mis historias y deshaciéndome de mis personajes, el hilo conductor siempre fue qué me hizo sentir o cómo es que atravesé esa experiencia más que nada. Cada una de las experiencias de mi vida, cómo las atravesé. Me fui dando cuenta, porque yo pensaba, mi tesis al inicio era que yo no sabía sentir. Y entonces cuando empecé a escribir, me decían, pero si tú eres pura emoción y sentimiento, o sea, mira nada más con la pasión que escribes, ¿cómo no vas a sentir? Y entonces empecé a darme cuenta que lo que sucedía es que había estado buscando esconder el sentir. Había pensado que sentía, no había sentido, ¿no? Y entonces, al hacer eso, me desnudo y realmente lo que transmito es desde la mayor autenticidad y desde un sentimiento real de cómo se siente la vida. Cómo se siente pasar por ser mamá de 2 adolescentes sola, ¿no? Cómo se siente acompañar a una pareja que es bipolar, internarlo 5 veces en un manicomio. ¿Cómo se siente ser directora de una escuela para adolescentes que genera un proyecto innovador? ¿Cómo se siente ser hija de 2 adultos mayores que pasan por las crisis que pasan en la vida? ¿Cómo se siente? Todo eso, tú lo estás pasando, tal vez lo has pasado, otros lo han pasado. Entonces, al leerme, lo que sucede es que conectan con su propia historia. Y cuando conectan con su historia, conectan con su propia conexión hacia adentro y con su propia fuente, ¿no? O se van hacia la propia fuente. Es ahí donde entiendo que se vuelve un portal. ¿Cómo sentir? O sea, ¿cómo se siente sentir? Es bien distinto. Y yo te iba a decir, yo pensé, a veces latino, a veces no, que tu punto, tu tema, tu respuesta era más como, siento tanto, pero no tengo conciencia de lo que siento, porque simplemente, como soy un ser muy sintiente, muy emocional, siempre está desbordada esa emoción y nunca la he canalizado correctamente, que sería un poco bueno, ya sé que siento y hasta ya sé lo que siento. Y le ponemos etiquetas, dolor, nostalgia, nerviosismo, lo que sea. Pero detrás de eso y de esa etiqueta, ¿qué es sentir y cómo me siento cuando siento? Es como seguir indagando en esto, ¿no? Exactamente. Y fíjate, es que son claves que nadie nos enseña y que al final ser humano es reconocer que eso es a lo que venimos. O sea, en ninguna otra experiencia, si nos vamos a hacer alma, ¿no? Y a entender que somos este ser sin cuerpo, que baja esta realidad, esta densidad. La realidad es que venimos a sentir. Eso es lo que lo que es distinto, digamos, eso es lo que hace que digas, sí me la aviento, ¿no? O sea, voy a aventarme este contrato a pesar de que a lo mejor no va a estar tan suavecito, tan chido. Pero es la experiencia del sentir a lo que venimos como almas. Entonces es bien paradójico. Todos sentimos. Luego dicen, es que unos son más sentimentales que otros. No se trata de ser sentimentales. Se trata de ser sensibles. Tenemos una profunda sensibilidad de conexión.
todos. Ahora, entramos en la densidad del cuerpo y nos atrapa la mente, y la mente nos hace pensar lo que sentimos o nos hace pensar que podemos controlar todo desde ahí, cuando de todos modos los impulsos y las frecuencias están ahí. Lo que no sabemos es cómo decodificarlas. Nos sirve, por ejemplo, entender el lenguaje emocional para poderle poner palabras y decir, esto es un sentimiento exacerbado de, ¿no? Y a lo mejor sin nombrarlo le ayuda a la mente, pero le ayuda también al ser. Entonces, sí hay un tema, digamos, de alfabetización emocional que es importante, pero creo que lo más importante es el reconocer que somos seres sensibles, no solo sintientes, sino que somos la infinita sensibilidad, atrapados en un cuerpo que tiene sus limitaciones para el sentir por la densidad en la que se habita. ¿No es cierto? Sí. Y es a lo que venimos. Hacia eso venimos. No venimos a nada más. O sea, el juego de la vida es eso, sentir. ¿Y para qué? El pretexto son todas las experiencias que vamos viviendo. O sea, el punto no es la experiencia misma. Y de ahí es donde puedes deshacerte de los personajes, ¿no es cierto? Cuando dices, la experiencia en sí no es grabar el podcast, sino, o no me vas a dejar mentir. O sea, tú estás haciendo el podcast seguramente por todo lo que te trae. Claro. Todo lo que tú vas sintiendo, aprendiendo, descubriendo a partir del podcast que estás haciendo. Pero si tu objetivo fuera el podcast y ser Javier Cuesta el más famoso podcastero, que está chido si viene, aparte, ¿me explico? Pero si ese fuera tu único objetivo, seguramente no saldría tan bien como te sale. Sí, porque es un tema de cómo me siento o qué se siente antes de grabar, durante y hasta después. Exacto. Que llegas a tu casa con una sensación de algo, accomplishment, ¿no? Ay, me salió bien, estuvo padre. Ajá. Conocí a una persona, o sea, es todo lo que envuelve y todo es basado en sensibilidad. Así es. ¿En cuál fue tu experiencia de eso, no? O sea, yo te cuento, por ejemplo, venía a tu podcast, me puso profundamente ansiosa y nerviosa. He ido a varios, o sea, soy buena para hablar. Yo sé que esa es una cualidad que yo tengo. Pero bueno, finalmente, pues tú tienes ahí cierto rating en lo que sea. Y yo decía, ay, y si luego no doy, porque todos son bien expertos, ¿no? Pero entonces me observé. Y esa es otra cosa del sentir, ¿no? Cuando te pones en el metaobservador, me observé y dije, a ver, ¿te relajas, Heidi? ¿Por qué estás nerviosa? ¿Qué está pasando? ¿Qué te está diciendo la mente? Pues que puede ser que no lo hagas bien, que no sé qué. Les dije a 2, 3 personas, estoy que me lleva la fregada porque creo que no lo voy a hacer bien. Ya me reafirmaron, pero me di cuenta que aunque me reafirmaran porque me conocen, no me servía de nada. ¿No? Porque es la gestión que yo haga de decir, pues ¿a qué estoy yendo? Estoy yendo porque tengo ganas de charlar con Javier. Y va a salir lo que tenga que salir porque yo voy a conectar desde acá, ¿no? No, y aparte, digo, por hacer un poco de broma y a la vez no, tú la traes más fácil que todos los que vienen. Porque los que vienen son expertos, lo hago así porque la palabra también, pues tendríamos que partir desde donde lo quieres ver. Sí. Son expertos, o muchos de ellos, en una cualidad o en un conocimiento adquirido. Exacto. Tú la traes bien fácil porque tú vas a hablar de ti misma. Tú eres experta en el arte de compartir quién eres y quién has sido. Entonces, pues bueno, pues ¿cómo te puedes equivocar en decirme quién eres? En el arte de ser humano. En el arte de ser humano. Exacto. Dices que escribes con brutal honestidad, es lo que estábamos platicando ahorita, que te desnudas de tus personajes. ¿Cómo se vive la vulnerabilidad cuando decides exponerte así al mundo? Ahora sí la parte de... Y te iba a preguntar antes, pero bueno, aquí salió ya. ¿Cómo ha sido tu experiencia de vida? Ahora sí, que te encuentras con otras personas o personajes que se conectan profundamente con lo que tú les compartiste en el libro y sobre todo cuando estás ahí parada enfrente de tu gente, que haces la presentación y demás. ¿Cómo es la experiencia? Le regresa muchísimo sentido al proceso mismo que viví de pánico, de vulnerarme, ¿no? O sea, como que digo, este era el propósito del sentido, ¿no? Vuelvo a repetir. Porque veo lo que toca en su corazón y veo lo que resuena, como lo que encuentran de sí mismos.
El otro día me manda una foto una amiga, solo de una página de un libro, y dije, seguro, luego me manda muchas páginas, ¿no? De libros que ella lee. Me manda y lo empiezo a leer y digo, qué chingón está, mira lo que dice, qué sabio, ¿no? Y luego me doy cuenta que es el mío, que me estaba diciendo que lo estaba leyendo, ¿no? Sí. Entonces, es como entregar eso que al final, cuando escribe uno, tampoco es uno al 100%. ¿Quién es uno, no? ¿Quién eres tú? Y poderlo compartir y ver qué le hace bien, y que lo que pasa es que nos estamos reflejando unos en otros. El libro es un instrumento. Este libro para mí es un instrumento. Como te digo, no es tanto mi historia, que sí está chido el chisme cósmico, ¿no? O sea, está padre. Y tengo muchas historias entre chuscas y otras bien profundas y otras como que no crees que una persona haya vivido todo eso en su vida. Entonces, está divertido y tengo una buena habilidad para escribir. También lo reconozco, no es por payasa, lo tengo. Y entonces resulta como bien bonito ver que puedo poner en palabras y en eso ayudo al otro a encontrar su propia historia. Y eso es lo que más me han dicho que resuena. O sea, encuentran su historia, ¿no? Encuentran a mí también me pasó eso y pensé que, o también me cuestionaba eso que tú te cuestionaste en tal edad o en tal otra. O también me he sentido hasta la madre de ser mamá, ¿no? Pero no se puede decir porque socialmente eso no se dice. Y entonces leerte a ti, que además te conozco y sé que eres alguien amorosísimo con tus hijos, pero que te permites esa sensación dentro de ti, cuestionarla, vivirla, habitarla, para luego poder ser como mucho más limpia en esa relación, ¿no? Entonces, eso, como el espejeo, yo creo que es lo más lindo. Y decir, valió la pena el vulnerarme y valió la pena por todo lo que solté, ¿no? Por todo ese ego de la historia que sostienes y que dices, mejor aquí guardadita abajo del tapete para que nadie se entere de esto que pasó, ¿no? Sí, híjola. Yo empecé a escribir, ya he escrito, luego te comparto también lo que he escrito, pero empecé después de mucho que no había querido, si lo podemos decir así, y de pronto así, me llegó y tengo 4 o 5 días que no he parado. Ahora reciente. Sí, 4 días, o sea, ahorita en la mañana, nomás porque ya me tenía que venir a grabar si no yo estuviera. Wow. Y para mí, la experiencia humana parecería que no tienes que hacer nada más que vivirla. O sea, el vivirla es lo que tienes que hacer. Pero sí, al final hay un pequeño, gran compromiso que es compartirla. Correcto. Liberarla. Por eso se siente tan pesada cuando te la guardas. Correcto. Y ya sea que las pongas en unas tablillas de arcilla como los sumerios, o en una tecnología nueva, o en un libro, o simplemente con un ser querido. Pero sí, no nos pertenece. Así es. Y cuando te quedas con algo que no te pertenece, algo no muy bueno sucede. Es correcto. Se le llama enfermedad, se le llama depresión, se le llama ansiedad. A eso venimos a compartir. Ese es nuestro único intercambio. Te presto un cuerpo, te presto una experiencia, te presto un planeta Tierra para que lo disfrutes, lo vivas, lo goces y también lo llores, con la única condición que me regreses la experiencia vivida. Algo así, ¿no? Como la fuente hablando. Pero fíjate que te iba a preguntar esto y después dijiste algo maravilloso para mejorar la calidad de la pregunta. Te iba a decir, por más choteado que suene, ¿no te ha llegado esa realización de que toda tu experiencia de vida fue para escribir esto? Pero luego dijiste algo bien padre, que es, pues, ¿quién es el que lo escribe? Ni siquiera fui yo. Entonces te cambio la pregunta, o más bien te la actualizo, incluso mejoro. Ese que escribe el libro, ¿no será que te mandó a vivir todas tus experiencias de vida para que fueras capaz de escribirle ese libro? Todas las anteriores, sí. Claro. O sea, porque no creería yo, ahorita que ya es, digamos, una experiencia más en mi vida ese libro. Pero no creería que esa es la experiencia de mi vida. Ajá. ¿No? Que es la respuesta a la primera pregunta. Y en ese sentido, claro que sí. O sea, sí creo que uno de los instrumentos que mi alma tenía para compartir la experiencia que significa ser humano, pues era escribirlo, para que quede ahí,
para esta y otras épocas. Porque te cuento que en el taller, justamente una de las cosas que me fascinó y por lo que me volvió a validar el seguirlo escribiendo, es que entonces, como nos traía textos la maestra de diferentes autores que narran la vida cotidiana de un ser humano, y entonces leía entre líneas o a veces muy explícito cómo los seres humanos, de veras, sean de hace 2000 años, de hace 500, de hace 4, siempre está la razón de la existencia detrás. Se están cuestionando la razón de la existencia. Están narrando qué es esto de ser humano y de vivir, ¿no? Con sus densidades. Y entonces, pues eso es lo que yo estoy narrando, la experiencia de ser humano, desde otra obra de teatro, Claro. que es la mía. Sí, mira, pensé Shakespeare, Mozart, cuando hacían sus obras, Así. Fígaro, el peluquero, era poner en escena la vida La de un personaje cotidiano, la cotidianidad. Exactamente. Y la gente iba, quería ver en un teatro lo que ellos perfectamente podían vivir o vivían en su día a día. Y que a lo mejor se parecen más de lo que nos imaginamos a nuestras vidas de ahora, ¿no? Nada más cambia la compu por el libro y, ¿no? El Kindle por el libro y así, o sea, es decir, pero en el fondo, de nuevo, es este tema de la existencia, del para qué de la existencia, con la parafernalia que va cambiando, ¿no? Los escenarios alrededor. Pero sí, está bien interesante porque te lleva a que finalmente tú también eres una parte de unas historias que seguramente mi alma ha vivido en otros cuerpos, en otras películas, en otras historias. Solo está recordando aquí en esta época del 2026, ¿no? Sí, nomás diferentes vestuarios. Exactamente. Fíjate, antes de lo siguiente, por compartirnos, y si quieres hacerlo, alguna de esas historias que dices increíbles, o sea, no vas a poder creer que me pasó a mí, algo que quieras compartir, que sepas que nos va a venir bien con toda esta charla. Fíjate que algo bien chusco. Tiene que ver con un tatuaje que me hice y también lo narro ahí en el libro. Un día me fui a tatuar, ¿no? Y yo traía acá mi tema del despertar y la fregada. Y entonces tenían una gran idea ya que me iba a tatuar la frase que dice The only way in, no, the only way out is in, ¿no? La única salida es para adentro. Entonces, no, pues estaba perdidísima y la fregada. Antes de que se pusiera de supermodo. Voy a ir con el tatuador, se la digo, ya elijo la letra, me la enseña en pantalla, le digo, está chido. Me la pone, ya sabes que te ponen primero con tinta. Le digo, está chido. Me la empieza a tatuar. Salgo del tatuaje. Voy en mi carro. Me volteo a ver el tatuaje, así orgullosísima de mi tatuaje. Y me la había puesto al revés. O sea, la única salida es para afuera. En vez de la única salida es para adentro, me la había puesto. Entonces dije, ¿qué cosa? Le llamo al tatuador todavía y le digo, oye, te equivocaste, güey. No me lo podrás cambiar. O sea, nada. No, pues ¿cómo te lo voy a poder cambiar? Entonces, en ese momento lo que hice fue, ¿por algo será? ¿Qué mensaje me está queriendo dar mi alma? O sea, qué cosa tan absurda. Lo vi 3 veces, iba con una amiga, también lo vio, nadie nos dimos cuenta. Ahí ese mensaje, me tardé 7 años en poderme grabar la frase que era original. Y en efecto, esos 7 años implicaron un gran trayecto de vida de conectar con las personas, de conectar con el otro que estaba enfrente de mí para desde su historia y desde su ver poder entender mi propia historia. Pero lo chusquísimo es cuando me la vi, dije, ¿qué es esto? Y luego dije, pues por algo será, ¿no? Esa es una muy sencilla que... Yo pensé que era porque precisamente tu historia, al ponerla en el libro, pues tu salida era hacia afuera, expresarte. No, y eso fue mucho antes de que escribiera el libro. Sí. Es una de las historias en el libro. Bueno, ¿por qué un libro sobre el sentir? O más bien, ¿por qué un libro sobre el sentir? ¿Por qué volver al sentir es tan central en este momento de la humanidad? O sea, ¿por qué ahora sí, actualmente, pues regresarnos a algo tan básico? Y cuando digo básico es porque es la base. O cuando digo algo fundamental es porque son los fundamentos, los cimientos. ¿Por qué en este momento sentir? Porque estamos tan confundidos. Yo siento que estamos en una época de la humanidad en que estamos tan confundidos con tantas opciones y tanta información y tantos que nos dicen cuál es la verdad, que si no lo pasamos por nuestro sentir, no accedemos a nuestra propia respuesta, que es la única que vale. Mientras esa respuesta esté conectada con nuestro ser más auténtico,
ese ser más auténtico es hacia adentro y ese hacia adentro es la fuente, ¿no? O sea, finalmente el túnel, le hago así, siempre me lo imagino perfecto, es como, ¿no? Como si hubiera un túnel que me lleva y me conecta con el todo, ¿no? Y solamente aquí lo que tengo es el cuerpo, que es como este avatar que está jugando, pero en realidad yo soy también el todo, ¿no? Y yo estoy manifestándome en un pequeño fragmento con este cuerpo físico que tengo. Entonces, creo que si miramos el mundo y si tratamos de comprenderlo y de vivir la existencia desde la cabeza y desde las ideas y desde la información que hay, es desolador. Yo, de hecho, no sé cómo las personas hoy pueden pararse todos los días sin ir hacia adentro, porque me parece muy complejo de sostener una existencia así. Entonces, me parece que la respuesta del sentir está ahí. O sea, ¿por qué? Porque tenemos que atravesarlo. El sentir lo que hace desde mi perspectiva, lo que ha sido mi experiencia, es que va rompiendo las capas de cebolla o las capas como de yeso que se van formando alrededor del alma y de la verdadera esencia, que nos impiden ver quién somos y nos impiden sentir quién somos. Cuando tú empiezas a decir, va, se siente bien culero, pero le entro, ¿no? Se siente que me queme el corazón, ¿no? Cuando terminas con alguien a quien amas, por ejemplo. Me está quemando yo sentí que me daba un paro cardíaco cuando tuve que, en alguna de las experiencias con mi exmarido, se me perdió, traía una manía y se me perdió. No lo encontraba, yo con hijos chiquititos. Y literalmente sentí ese ardor en el pecho horroroso y dije, me va a dar un paro cardíaco, o sea, me voy a morir. Y de hecho por eso me separé y les dije, me voy a morir, me necesito separar de su papá, porque si no se van a quedar sin papá y sin mamá. Pero bueno, ese fue atravesar un sentir. Y a lo mejor, de nuevo, este está un poco dramático, ¿no? Pero todos los días tenemos cosas que nos toca atravesar y que nos toca permitirle al cuerpo que se sienta. Es incómodo. A veces te duele el estómago horrible. A veces hay un dolor de cabeza. Hay una náusea. A veces hay simplemente como esta incomodidad, no sentir que puedes estar en el espacio, ¿no? Y hay que atravesarlo. Entonces, cuando lo atraviesas, dices, es como una lámpara de aceite que finalmente se quema. Lo que sucede es que como nunca queremos dejar que se queme, estamos siempre perpetuándola y vamos haciéndola cada vez más grande, ¿no? Entonces nunca sales de ahí. Siempre estás en la evitación, ¿no? Evitando sentir aquello que hay que sentir para atravesar. Entonces, en la medida en que sientes, atraviesas y rompes. Atraviesas y rompes. Y cada vez que rompes se va haciendo más amplia la posibilidad de percibir la luz, ¿no? Por eso es súper importante atravesar con el sentir la existencia misma para que podamos regresar a quien somos. Fíjate, decías que no entiendes cómo hay personas que se despiertan a sostener la vida sin irse hacia adentro, ¿no? Yo creo que o te estás humanizando o te estás robotizando. Y una vez que te robotizas, literal es como si el alma estuviera atrapada en ese robot. Quien se despierta y todos los días repite como un programa una y otra vez lo mismo, sin cuestionarse, sin ir hacia adentro, está en el programa robótico. Sí. Y probablemente ya hasta se les está olvidando qué es sentir y qué es ser un ser o un humano. De acuerdo. Definitivamente esas molestias, esas enfermedades, esas dolencias que siguen percibiendo, es el alma gritando. Recuerda de dónde vienes, recuerda quién eres, recuerda la fuente. Y me viene de pronto que ahora que dicen que estamos en la era de los robots, uno piensa que se refieren a los que están inventando allá afuera. La era de los robots somos nosotros mismos meramente robotizados, repitiendo sin cuestionamiento prácticas que no nos están llevando a ningún lugar, pues no, más que estar ahí como un hámster. Qué buena analogía, tienes toda la razón. No es que vayan a venir las máquinas de metal, ¿no? Somos nosotros. Somos nosotros mismos los robots. Olvidándonos nuestra esencia. Siendo NPCs, ¿no? Como decía Javier. Famosos NPCs. No sé si te acercas un poquito a ese, no sé.
Ahí nomás yo checo que el audio esté bien. ¿Está bien? Bueno. El título es muy potente. Ya te había dicho, está bien padre. Percibir la luz sintiendo. Ahora sí, ¿cómo se percibe la luz a través del sentir? ¿Cómo es eso? Para quienes ya se nos olvidó o no nos hayamos dado la oportunidad de recordar, ¿cuál sería una buena pista para saber que por ahí es? Es que es como literal cuando estás, ahorita que está el clima como está, cuando está nublado, ¿no? Que sientes más frío, se pone más húmedo y estás en una situación desagradable para el cuerpo o menos sencilla de subsistir. Menos cómoda. Menos cómoda. Cuando empieza a abrirse las nubes y empiezan a entrar los rayitos de sol, ¿cómo se sienten en el cuerpo? Como ahorita que te cruzaste. Bien rico. ¿No? Y si estás en un lugar con muchísima nieve y entra un rayito de sol, se siente vida. Se siente como esta paz y bienestar, ¿no? Como que dices, ay, aquí me podría quedar, qué rico. Así se siente el sentir. O sea, cuando uno va permitiéndose sentir, se va abriendo de tal manera la coraza que vas empezando a sentirte más cómodo en tu densidad humana, en tu cuerpo, en tu estar. Porque recuerdas que no eres solo el cuerpo, que no eres solo esa historia, que no eres solo ese problema financiero que tienes que arreglar, sino que eres un alma viviendo una experiencia que ahorita se disfrazó de problema financiero, pero que en el fondo lo único que estás es experimentando cómo se siente sentir la escasez, por ejemplo, o sentir el conflicto, o sentir lo que sea que estás teniendo que sentir. Ahora, está bien fácil con la analogía del rayito de sol, pero en el día a día a veces no tanto. Y se me ocurre, por si alguien lo quiere hacer, ¿te parece una buena práctica cuando sientes ese rayito de sol, metafóricamente hablando, tomar nota? No necesitas ya ni siquiera una pluma y un pedazo de papel, pues ya tienes tu celular. Tomar nota y decir, en este momento que sentí esto tan bonito, este rayito de luz, metafóricamente hablando, ¿qué es eso que estoy haciendo o qué es aquello que dejé de hacer? Sí. Para tener la fórmula personal y replicarlo más veces en tu día hasta que se convierta en tu disciplina y en tu hábito. Claro, que de lo que tú estás hablando es de un proceso de metacognición. O sea, tenemos que volvernos observadores de nuestra propia experiencia, porque si no estamos atrapados en ella y nunca vamos a sentir el rayito de sol. Entonces o lo vamos a sentir, pero no supimos qué lo causó. Exactamente. Y vas a pensar que fue fortuito. Exactamente. Entonces, porque quiere decir que no te estás haciendo responsable de lo que tú haces para generar esa experiencia, porque al final todo lo que nos sucede, tenemos parte en ello, no solo nos sucede, ¿no? Lo sabemos ya, creo que ya también eso hay suficiente estudio, ¿no? Sí. Como para que sepamos que no es como que me cae la vida encima y solo me pasa. En algunas cosas sí, son una serie de circunstancias que se juntan pero también hay en mí un poder que hace que atraiga yo, ¿no? Y ahí lo vinculo, esa es una, como dices tú, el poder del observador, el decir qué hice que me hizo sentir de una manera o de otra, y cuando lo que me hizo sentir es mayor bienestar menos ansiedad o mayor paz, ¿qué fue? Luego recuperarlo, porque es tu propio catálogo, ¿no? De herramientas que puedes tener. Entonces, estar en continua observación y estar haciendo como ser investigadores de nuestra propia existencia, como científicos de nuestra propia vida. Yo siento que esa es la manera más contundente y a lo mejor más rápida de poder experimentarte en otros estados de bienestar. Sí. El ser consciente que eso que permite que entre un rayo de luz o no, suelen ser nuestras creencias, que también ya está súper estudiado. Y entonces, ¿qué hay detrás? O sea, ¿cuál fue el pensamiento o la creencia que hubo detrás cuando se provocó esta situación o aquella? Cuando logré el vínculo de esta manera versus este otro con una persona. Cuando me sentí o me permití sentirme de esta manera versus esta otra que me genera menos paz. Y entonces, pues vamos como haciendo nuestra propio
recurso, ¿no? El libro de recetas. Exactamente, que son propias. Claro. Porque cada quien tenemos nuestra propia combinación. Claro. Pero el observador, el irlo anotando, el irlo haciendo consciente y el irnos dando cuenta que sí hay emociones que nos llevan a mayor paz y equilibrio versus otras. Que de nuevo, también eso ya está estudiadísimo, ¿no? Hawkins con su escala nos habla con muchísima claridad y ahí hay un titipuchal de libros que se pueden leer y si no, pues pueden verlo en videos que están, seguramente mucha gente ha hecho videos en donde lo ha concentrado, como en esta gama que el amor es la más alta, ¿no? Hasta abajo, no sé, es abajo la vergüenza o cuál otra es, el miedo claramente. Y vamos en diferentes escalas y está medido con el cuerpo, o sea, él lo hizo de manera científica, que nos van llevando a diferentes frecuencias. Esas frecuencias son más bajas o más altas y la paz y el bienestar se sienten mucho más claramente en las frecuencias de arriba que se acercan más al amor, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué no querría yo provocarme circunstancias que me lleven a estar en mayor armonía, paz y sentir el amor? ¿Por qué no querría? Claro. ¿No? A no ser que sea un masoquista o que me regocije en vivir en la víctima. Está bien, también es una elección, ¿no? Cada quien tenemos. Pero si yo estoy buscando mi paz y bienestar, me parece que la autoobservación, el entender también desde aquí de la cabeza cuáles son las emociones que me llevan a mayores niveles. Luego, entonces, ¿cómo esas emociones se pueden provocar? Porque también hay muchísimo para eso. ¿Cómo se pueden provocar? ¿Bajo qué circunstancias? Cuando yo estoy haciendo o dejando de hacer qué. Y provocarlas. Claro. ¿No? Disciplinadamente. Si ya estoy aquí. Pues ya estoy aquí. Y ya sé cómo hacerle. Exacto. La tecnología ya está ahí. Ya está divulgado. Vivieras en el 1200, donde nadie podía saber nada más que los monjes que tenían que pasar el libro escrito a mano, ¿no? De algún conocimiento que alguien más tenía. O que tenían ellos tiempo a lo mejor para así observar la naturaleza y desde ahí darse cuenta del amor y la bondad, lo que les traían, ¿no? Claro. Pero no. Y fíjate, te iba a preguntar precisamente de la época actual. Sí hay una diferencia y que nos está tocando vivir, pues, a los que ya tenemos más de cierta edad. Sí había un antes y una ahora, ¿verdad que sí? O sea, antes la vida sí se vivía distinta. O sea, lo que a mí me enseñaron mis padres de niño fue muy valioso y muy cierto en esa época. Correcto. Pero hay que entender que ya cambió. Correcto. El que quiera seguir viviendo, incluso con las mismas leyes no me refiero del legales, país, pues. Ajá. Con las mismas leyes del planeta, y el que siga querer viviendo con las mismas fórmulas o recetas de antes, sería como si yo te hubiera mandado un fax en vez de haberte escrito por WhatsApp. Totalmente. Si hay que actualizarnos. Totalmente. ¿Qué es lo que ha cambiado? El entendimiento, me parece que lo que ha cambiado es el entendimiento de quiénes somos. O sea, el nivel de profundidad a mí me maravilla y me parece también un regalo vivir en esta época del mundo, ¿no? Porque todo lo que podemos comprender, por ejemplo, del funcionamiento del cerebro, lo que ya se ha comprobado científicamente de las creencias, ¿no? De los bias, de todo esto, ha sido gente que se metió a estudiar sistemáticamente, hasta que pudieron teorizarlo, investigarlo y después comprobarlo. Y sabemos hoy cómo se transforma el cerebro si transformas tus creencias. Cómo se forman los patrones, ¿no? En el cerebro. Y eso, cómo sí conforma tu realidad. Entonces, el conocimiento que tenemos de cómo funciona nuestro cerebro, de cómo funciona nuestro sistema emocional, cómo funciona nuestro sistema nervioso, cómo funciona nuestro cuerpo mismo, el sistema hormonal, ¿no? Y todas las hormonas, lo que provocan en las emociones. O sea, hay una cantidad de información y además hay muchísimos medios de divulgación que lo hacen muy sencillo de comprender. Entonces, quien no quiere entender la maquinaria, creo que ese es el punto, que nos toca, además de ser un empresario chingón que sabe de finanzas o un maestro espectacular que transmite a sus alumnos. O una gran madre de familia. O una gran madre de familia o lo que sea a lo que nos dediquemos en la vida, que sea nuestra función existencial.
la principal tiene que ser el conocimiento de esto que somos, que es ser humano con todos los cuerpos, ¿no es cierto? Porque además ya hay conocimiento que nos puede ayudar a comprender. Entonces, más bien, en esta época ya nos toca disfrutar de lo que otros ya fueron a buscar y nos lo pusieron prácticamente en charolita. Claro. O sea que ya es la aplicación de todo aquello. Ya es la aplicación, y yo creo que también ponernos siempre en postura de ser el investigador de nuestra propia vida y de la existencia misma. Porque eso significa que nos comprometemos y nos hacemos cargo de nuestra vida, ¿no? Y nos hacemos cargo de nuestra propia plenitud y felicidad. No dejárselo a nadie. Que eso también es un cambio súper radical. Que los que tenemos hijos, por ejemplo, los jóvenes, ¿no? Nosotros a lo mejor como generación, que entiendo que tú y yo estamos más o menos en la misma, fuimos una transición con nuestros papás en donde estaba lo establecido, el establishment y las grandes entidades, ¿no? La iglesia, el Estado, que decían, la escuela, siendo una de ellas, que decían cuál era la verdad y cómo se vivía. Nosotros medio que nos rebelamos y dijimos, ¿cómo? ¿Qué? ¿Por qué? Y ahí empezamos a indagar. Y hoy los chavos de ahora, ¿no? Claramente saben que no hay una sola verdad, ¿no? Y que no hay una sola manera de vivir. Y por eso tanto el tema de la diversidad, ¿no? Porque no es solo la diversidad sexual, sino es la diversidad en general, de aprendizaje, de vida, de perspectivas, de cosmovisiones. Pues, el mundo es muy diverso. Y imagínate entonces qué complejo se vuelve si yo no me muevo, si yo no soy un ser humano flexible, si yo no estoy en la continua búsqueda, si no me estoy reinventando constantemente, pues claro que pasa lo que estamos viendo hacia afuera, ¿no? Claro. O sea, todos estos caos que cada quien quiere decir cuál es la única verdad, ¿no? Claro. Entonces se vienen retos también bien importantes, me parece a mí, para nosotros como humanidad. O sea, este diálogo de las diversidades en todos los niveles está interesante. Sí. Requiere otro nivel de habilidad. Sí. No, y simplemente las profesiones. Claro. Lo que a ti y a mí probablemente nos dijeron que no era una profesión y que era una hasta pérdida de tiempo, ahora muchos son pues los que mejor les va económicamente. Fotografía en tu tiempo era pues como un hobby. Sí. Ahorita un buen fotógrafo imagínate. Está en donde quiere. Sí, claro. Jugar videojuegos era para el ocioso. Para perder tiempo. Para perder el tiempo. Ahorita hay chavitos, niños, jóvenes que jugando los videogames son las nuevas estrellas mundiales de este deporte de los videogames. O sea, cambió todo. ¿Por qué si cambió todo no creer que también cambia o cambió la manera en la que el ser humano habría de vivirse? De vivirse, de experimentarse, ¿no? De experimentarse. De experimentar la existencia misma. Y nos quedamos anquilosados, ¿no? Eso es complejo de no quedarse anquilosado. Pues somos bien tercos. Traes unas palabras nuevas, ¿eh? Ah, sí. Ese de anquilosado. Y hace rato, ¿cómo dijiste muchos? Tintipuchar. Tintipuchar. Así decía mi abuelita. Pues traes unas palabras acá antiguas, pero nuevas para el podcast. Tintipuchar de cosas. En el libro dices que algo resuena mucho, y ya hablamos de esto, pero como quiera, dices, the only way is in, que ya dijimos que a ti te lo pusieron out. La única manera hacia afuera es hacia adentro. La única manera de salir, el único camino para salir es hacia adentro. ¿Qué te llevó a comprender esto? Independientemente de que tu tatuador te lo puso al revés y luego puedes entender que todo es lo mismo. O sea, las dos son tan profundas y tan hermosas, aun cuando son contradictorias, ¿no? Que a lo mejor son parte del mismo hilo, la misma cuerda, ¿no? Que tensa. El camino es para adentro, tiene que ver con esto, con que solamente si voy hacia adentro puedo entender quién soy. Y hacia adentro significa quitar el ruido de todo lo que me dicen que es, de todo lo que me dicen que debo ser, ¿no? Para decir, pero ¿quién soy realmente? Cuando yo quito todo esto, porque yo puedo pensar, por ejemplo, yo a mis 20 años pensaba que era alguien, ¿no? Y con la vitalidad que yo tenía en ese momento, el cuerpo, las relaciones que tenía en ese momento, el espacio-tiempo que tenía en ese momento, yo concebía que yo era esa de ese momento, ¿no? Con esas potencialidades que ahí percibía. Que claramente hoy que tengo 50, no percibo igual. Entonces,
solamente yendo hacia adentro puedo encontrar quién soy más allá del tiempo, más allá del cuerpo, más allá del personaje, ¿no? Entonces, por eso me parece que el poder tener esa quietud de qué es esto que me trae a mi serenidad y paz, más allá de todo el discurso, de toda la narrativa, de todo lo que hay afuera, eso es para mí ir adentro. Hay muchas prácticas, ¿no? Que nos pueden llevar hacia adentro y bueno, creo que para eso traes a muchos expertos, para que puedan hablar de las prácticas que hay, ¿no? Que ellos nos digan. Exactamente. Y cada quien vamos encontrando con cuáles resonamos más. Pero al final es definir, y luego también en eso de las prácticas espirituales, que es simpático se ha vuelto, ¿no? El que también ahí luego andamos buscando quien nos diga cómo se siente, quien nos diga cómo es ser espiritual, ¿no? En vez de saber que pues somos nosotros. Fíjate que a mí, una de las cosas que me triggerió muchísimo, me detonó, es de muy chica, bueno, yo fui a una escuela en la secundaria y en la prepa religiosa, y uno de los postulados que ellas decían es que ¿por qué existía la religión o por qué era importante la moral? Era porque el ser humano, por principio, no podía encontrar el bien, sino que se iba a perder. Y me acuerdo, pero es una de las cosas que más me acuerdo que decían, y nos daban muchísima filosofía, ¿no? Y entonces a mí siempre me encantaba la filosofía, y yo decía, el ser humano no puede encontrar el bien por sí mismo. ¡Qué chafa! O sea, ¿cómo? Venimos a este mundo y no podemos. Entonces mi vida se volvió un comprobar que la hipótesis era incorrecta, ¿no? Y en efecto, mi vida me ha permitido comprobar, y yo soy un ejemplo vivo, ¿no? Y también por ahí venía un poco la venta de la religión, ¿no? Que si no te dicen qué es lo que está bien y lo que está mal, tú vas a perderte, te vas a ir al infierno, ¿no? Vas a ser una persona que no va a saber por dónde. Al contrario, es ahí adentro de uno donde reside la brújula más delicada, ¿no es cierto? Donde realmente tú sabes, o sea, tú sabes qué te sienta bien y qué no. Tú sabes qué sí es para ti, qué no es para ti. Tú sabes qué te convierte más en humano y qué no. Tú lo sabes. Solo tienes que sentarte a escuchar. Solo tienes que sentarte a ver una puesta del sol, a escuchar un pájaro cantar, ¿no? A sentir el río en tus pies. Cuando haces eso, no hay equivocación. ¿Cómo se sale del hábito compulsivo? Muchos de los que nos están viendo probablemente tienen esa brújula ya un poquito descalibrada. Sí. Pero la siguen teniendo ahí. Claro. Hay una pequeña pizca, una pequeña lucecita que les sigue recordando qué es lo que se siente bien. Pero tienen este hábito compulsivo de seguir en este programa robótico y hacer cosas que no les sientan tan bien. ¿Cómo se sale de ese hábito compulsivo cuando llevas 30, 40, 50 o más años y dices, es que ya me acostumbré, o peor aún, es que así soy yo, o pues es que ¿cómo le hago? ¿Qué puedo hacer? Yo no creo que se pueda salir si no se quiere. O sea, tiene que haber algo en ti que te diga, esto ya no es sostenible. O sea, yo ya no quiero esto. Como tú decías, ¿no? Que sentiste. Sí puedo tener aparentemente afuera todo, pero... Y es como esa vocecita. A veces, yo siento, sobre todo en generaciones más, a lo mejor hacia nuestros padres, que tal vez a esa generación ya no le toca salir de eso. Porque, de nuevo, ya son tantas las capas y están tan anquilosados que es muy complicado. Yo admiro mucho a las personas de esas generaciones que realmente se han movido y que logran conectar. Mucho, yo creo que una medicina sí es la naturaleza. O sea, la naturaleza te regresa porque te conecta con lo esencial, ¿no es cierto? Esa sería, digamos, una vía rápida, ¿no? El contacto como frecuente con la naturaleza. Rápida y sencilla. Y sencilla. Nomás hazlo. Exacto, hazlo, ve al bosque, báñate en el río, ve el atardecer. Toma un poco de sol. Exacto, o sea, me parece a mí que esa es una. Otra es querer
Y luego viene pues el tema de la disciplina, como cualquier cosa, ¿no? Repetir hábitos que te lleven a transformar los hábitos de tu mente, los hábitos de tu cuerpo, los hábitos de tu psique, ¿no? Que te van llevando a lugares que te hacen daño. Pero es como cuando dices, híjole, se me empieza a calambrar ya el cuerpo de todo porque no lo he ejercitado suficiente. Y esta no es la calidad de vida en la que yo quiero vivir, ¿no? Volviendo una cosa como muy, muy del cuerpo y muy terrenal. Pues a revisar los hábitos y a retomar y a hacer lo que hay que hacer. Claro. Es lo mismo, si yo me siento insatisfecho, si con todos me enojo, si me parecen unos pendejos todos, si nada me hace realmente feliz, por más que vaya, haga, consuma, pues cuestiónate, ¿no? O sea, Claro. de toda tu cotidianidad seguramente estás repitiendo patrones que pues no están padres, que Claro. no le hacen bien a tu alma. Pero bueno, es tener la valentía de quererlo hacer. De hacerlo, la voluntad. Y volvemos a que ya todo está ahí escrito, ¿no? Los baby steps. Pues Exacto. tampoco quieras empezar y hacer un cambio tan drástico que te parezca, o a nivel pensante, a nivel racional, te parezca imposible de hacer. Exacto. Pues ya he perdido, salte 15 minutos al sol. Empieza con eso. Exacto. Ya no nos vayamos a meterte un temazcal y haz 3 ayahuascas. No, pues sí. Vete por algo más Sí, suavecito. camina en el pasto 10 minutos todos los días, ¿no? Claro. Yo qué sé, como dices, hay muchas maneras que te van a permitir conectar, pero ¿quieres? Pues sí. Para que le abras espacio en tu tiempo, en tu vida, en tu día. Uh-huh. A mí siempre me parecía una cosa un poco ridícula en yoga. Ya ves que luego te dicen, sonríe, aunque no estés sonríe porque entonces el cuerpo lo siente y tu alma también. Me sentía súper ridícula haciendo la sonrisa ahí con los ojos cerrados, ¿no? Pero finalmente me dejó una lección. Dije, sí, o sea, es así es como el alma eventualmente va a sonreír. Si yo empiezo a generar el hábito y entonces luego todas las hormonas que se generan porque el cuerpo reconoce que la sonrisa, ¿no? Y ¡paf! Eventualmente puedo estar en otro estado emocional. Bueno, yo hace mucho fui a un taller que nos invitaron, una cena, taller, y esta persona nos pidió que la pluma o el lápiz, creo que nos había dado un lápiz a la entrada y unas hojas para tomar nota, que lo pusiéramos en la boca. Y luego pónganlo en la boca, sosténganlo ahí. Ahora volteen hacia arriba. Y después de unos minutos, unos segundos o un minuto, decían, díganme si alguien se siente triste. Pues no, porque estabas activando los músculos de la sonrisa para sostener el lápiz y volteando hacia arriba en esa posición con la espalda recta y con la activación de los músculos correctos, pues el avatar humano, el vehículo terrestre está programado para... contraintuitivamente, sí, no puede entrar en un estado de tristeza. ya. O sea, hay maneras de hackear Exacto. a través del cuerpo. Claro. Exactamente. Pero bueno, pues también ahí hay más libros de esos. Exacto. Si miras tu vida como una narrativa, ¿cuál sientes que ha sido el hilo conductor que te fue llevando hacia la conexión con la fuente? El espíritu inquieto, o sea, el querer siempre más y mejor en sensación. O sea, había un anhelo, esto que te decía al inicio, como este anhelo de saberme más feliz, como más conectada, más en el amor, como esta necesidad como de conectar, de conectar con lo que era. Y se manifestaba de muchas maneras, como en esta tristeza, en esta melancolía. Y era, pero ese no es el estado que me trae bienestar. Tal vez no lo podía nombrar como te lo estoy diciendo, pero no me sentía del todo contenta. Siempre había como la sensación, y luego fui aprendiendo que, por ejemplo, se disfrazaba de no suficiencia, ¿no? De no mirada. A lo mejor sí hubo eventos en mi vida de ser humano que detonaron alejarme, ¿no? De quién era. Como, por ejemplo, que era muy risueña y magnética desde pequeñita, ¿no? Y de repente, pues resulta que si te ríes porque te
Te ríes mucho y haces mucho ruido, pero si no te ríes, eres depresiva. Como que nunca encontraba cómo hacer feliz a los demás, ¿no? También me fui disociando como en este personaje de lo que los demás necesitaban de mí para que no les fuera incómoda. Porque también si somos en autenticidad lo que somos seres de luz, almas, seres de luz, seres profundamente sensibles, se vuelve bien complicado para un humano dormido soportar o vivir al lado de, porque le recuerda su propia luz. Y si todavía no está dispuesto a hacer ese proceso de despertar, tú le incomodas, que generalmente es lo que pasa con los niños y los adultos. O sea, los niños no se han despegado muchas veces de su verdadera esencia. Y por eso saltan y se ríen y dicen tonterías, ¿no? Y platican con las plantas y le dan besos a los perritos y dicen que hay hadas y tienen amigos imaginarios, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque están mucho más conectados. Y al adulto entonces en esta sociedad súper adultocéntrica, lo que fuimos haciendo es todo lo que al adulto le moleste, se los vamos quitando, ¿no? Entonces los domesticamos, hasta llegar a volvernos todos adultos aburridos, caminando por la vida con esta falta de alma, ¿no? En esa sociedad estupidicéntrica. Exactamente. Sí. Yo por eso en mi labor profesional, que lo que hago es acompañar a adolescentes, una de las primeras cosas que hacemos es darnos cuenta que la sociedad es adultocéntrica y que necesitamos mirar qué necesitan y desde el joven, cómo se vive el mundo. No cómo queremos los adultos que los jóvenes vivan el mundo. Y ahí le quitas 300% de drama a la adolescencia. Punto, ¿no? Ya no se vuelven estos seres tan incomprensibles, ¿no? Por decir. Sí, porque estamos en esa sociedad adultocéntrica y que aparte este adulto que marca la pauta viene cargando un montón de traumas no resueltos, viene con un montón de heridas de infancia no trascendidas, un montón de sueños frustrados y desde esa contención de dolor te quiere venir a decir cómo habrías de vivir tu vida. Claro. Entonces, híjole. Y que fíjate cómo sería, y que fíjate cómo hubiera sido Javier o cómo hubiera sido Heidi si hubieran tenido adultos que lo que les modelaran era el gozo por vivir. Lo que les modelaran es un ser súper auténtico, viviendo su más auténtica y en mayor potencia, ¿no? Su experiencia humana. Qué distinto hubiera sido. Y imagínate a dónde nos llevaría como humanidad si así viviéramos, ¿no? Pero al contrario, todos tratamos de minimizar la potencia y la fuerza que tenemos como alma para que nos salga la luz, nos salga todo esto que somos, todo el potencial que somos, que se meta en cajita, que siga el camino, que cumpla con patrones y normas, que esté dentro de lo establecido. A pesar de que se estén rompiendo muchas de las estructuras, de todos modos, ¿no? Hay mucha trampa detrás porque la mente ya está muy hecha a los patrones. Ya ni cuenta nos damos a veces de las creencias que nos están limitando, ¿no? Entonces, por eso ser observador de nuestra propia experiencia nos permite cachar nuestras creencias y patrones, ¿no? Sí, pero bueno, lo voy a decir así, hasta un gran rompedor de patrones, que creo que los dos somos pues medianamente grandes rompedores de patrones y de reglas, nos cuesta trabajo. Claro. O sea, la gente creo que pensaría, no, hombre, bien fácil, porque a ella le vale gorro. O no, hombre, Javi, pues como quiera, siempre ha sido así. Pero hay un esfuerzo detrás de ese rompimiento de patrón. Lo que pasa es que nos animamos a hacerlo. Exactamente. Pero la incomodidad o la duda, ahí está. No más que unos lo hacemos, y yo me apunto como esos que los hacen, y otros no. Y los que no nos hemos animado a romper y que tú ya los traes ahí en tu lista y no te has animado. Sí. Sí, tal vez son menos que alguien más o más, no lo sé, pero es una palabra súper importante. Tenemos la valentía de romperlos. No quiere decir que no deje de ser incómodo, ¿no? Yo creo que nunca deja de ser incómodo. Porque, bueno, sí,
es cierto. Cada vez es más fácil. Creo, ajá, sí, también lo creo. Es más, cada vez te da más risa. Y ahí empiezas a disfrutar. Y dices, ahora con mayor razón. Ahora a ver cuál me chingo. Sí. Me dijeron que en este restaurante, bueno, ahí está difícil porque no te dejan entrar, pero que no podía venir en camisa sin mangas. Pues casi que morir sin camisa. Para incomodar más. Exactamente. Y esos son así muy externos, ¿no? Pero de pensamiento, de patrones de pensamiento. Y es muy divertido ver cómo la gente se incomoda. O sea, cuando eres tú el que rompe el patrón, ¿no? Sí. Y los incomodas a ellos. Pero, o con creencias, o que les sueltas de repente una idea y se ponen como fieras. Dices, Es que puedes ver el cortocircuito. Ajá. Ya lo empiezas a ver y dices, oh, ya hice el cortocircuito. Solo lancé un toro ahí al ruedo, hombre, Sí. pero tú ni estás adentro. Sí, Si sí, quieres, sí. te puedes salir nomás acá al estrado, ¿no? Sí. Pero... Bueno, ya me voy y les avientas una y te vas y tú del carro pensando, híjole, ¿cómo se quedaron ahí? Y sobre todo yo creo que lo más divertido es los que se avienta uno para uno mismo, ¿no? O sea, a ver, vamos a retar esto. Porque si me somete, me quita libertad, ¿no? Y al final, pues creo que lo que andamos atrás de esa valentía y de esa búsqueda de romper patrones, lo que andamos buscando es nuestra propia libertad, pero libertad con mayúsculas. Sí. Y fíjate que yo di una plática que se llamaba El Ser Libre. Y hasta ahorita me cayó el 20 porque aun cuando di esta plática y escribí pues para el pequeño guión, seguía yo pensando libre, ¿qué es ser libre? Y pues se llamaba El Ser Libre, pero ¿qué es ser libre? Es eso, es liberarte del personaje. Uh-huh. Totalmente. Liberarte del personaje y una vez que te liberas del personaje, la esencia florece, por fin. Y además, fíjate que también estoy segura que lo has experimentado, liberarte del personaje no quiere decir que no puedas jugar a los personajes, pero es distinto jugar a los personajes con conciencia que en automático, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, a veces toca ponerse el personaje, te digo, yo funjo a veces como directora de una escuela, o sea, me pongo el personaje de directora porque pues tampoco voy a andar haciendo cosas que no van, ¿para qué? Claro. O sea, ¿ese qué propósito tendría? Ninguno. Y entonces actúo. Escupir para arriba. Exacto. Con mi libertad mental, que entonces me permite ver cosas dentro de esa misma obra de teatro distinta a lo que los demás pudieran ver. Y entonces sí puedo meter a veces unos buscapiés por ahí, ¿no? Que hacen que entonces se generen procesos de creatividad. Se vuelve uno disruptivo constructivo. Claro. ¿No? Porque la creatividad solo se detona con la disrupción. O sea, es necesario abrir caminos donde no se ven para que pueda empezar a florecer algo diferente. Fíjate, pero sí. Híjole, qué padre, porque puede ser disruptivo, constructivo o disruptivo, destructivo. Así es. Entonces, ahí está la gran diferencia de cuándo avientas esa semillita. Y ahí hay conciencia. La diferencia es la conciencia. Yo siento que el disruptivo que no construye es desde el ego. Es para demostrar que él es bien fregón y diferente, que él es único o ella. Cuando tú lo haces desde la conciencia es, yo tengo otras 4 maneras de ver las cosas. Te presento una más. Tú estás encasillado en una. Te presento que es posible también verlo así. Claro. Explóralo. Claro. No te estoy diciendo que tenga que ser así para ti, pero sí que te abras a la posibilidad de explorar. Claro. Me acordé dice, hay conocimiento que informa, meramente egocéntrico. Uh-huh. Yo te puedo decir, como en el libro tal, uh-huh, en la página tal. Sí, el autor fulano. El autor fulano. Que lo cruza con mengano. Sí, y hay conocimiento que despierta. Exacto. A veces, pues dices, bueno, este conocimiento me dio esta pizquita de despertamiento, uh-huh, de que nunca terminas de despertar, pero pues te aviento este conocimiento que a mí me vino bien para ver si a ti también te va igual. Claro. Y es así. Exacto. Meramente ahí te lo dejo. Y sabes que ahí nos vamos hermanando como seres humanos, ¿no? Porque entonces estamos realmente haciendo esta red humana para generar mayor conciencia, para despertar juntos, para movernos a otro nivel, para poder acceder a nuevas verdades, para poder acceder a nuevas realidades juntos. Uh-huh. No soy yo, Javier, el que sabe todo lo más sagrado, yo me lo sé y yo lo mantengo, ¿no? Lo guardo. Y tú, a ver si le entiendes, o te lo digo tan complicado que no sé si vas a entender, uh-huh, qué te estoy diciendo. Uh-huh. Híjole, pues ahí, si no estás ayudando al otro a que realmente también haga su propio proceso de introspección para encontrar y para aprender en cualquier cosa. Puede ser
Y fíjate cómo eso, por ejemplo, cambiaría radicalmente el proceso educativo, ¿no? Si los adultos estuviéramos dispuestos, que de hecho muchos de los métodos más alternativos, Montessori, Waldorf, demás, eso buscan. El niño no es alguien a quien le tienes que meter cosas, sino ya es, y lo único que le tienes que poner son escenarios para que descubra y para que encuentre caminos para manifestar eso que ya tiene y ya es. Claro. Pero es bien diferente. Sin embargo, todavía muchas instituciones educativas o espacios educativos siguen funcionando bajo la otra premisa. Claro. Que yo te pongo encima cosas, ¿no? Que ahorita vamos a llegar un poquito a tu profesión, a tu disfraz de a veces. En el capítulo Un café con los ancestros, narras una experiencia muy profunda a través de una medium que se transformó en ti después de este encuentro. Y no habíamos entrado en chamanismo ni en nada, pero claramente y muy rápidamente desde los mensajitos me di cuenta que sí te gustaba y que sí te echas clavados para estos temas un poco más esotéricos. ¿Cuál es esa experiencia con la medium? Fíjate que yo no, te digo que desde muy joven que empecé a meditar, una de las frases que me decía este maestro decía, entre tú y yo no hay un espacio vacío. ¿Qué crees que hay? Y eso me llevó a, justamente, son esos buscapiés que te ponen, ¿no? Y me llevó siempre como a decir, entonces, ¿qué es lo que hay? Y entonces, ¿qué es la realidad? ¿Y qué es lo que veo? ¿Y qué es lo que no veo? Y lo que no veo, entonces, ¿de qué se compone? Y entonces entran ahí todas las posibilidades, que las diferentes tradiciones las van explicando desde diferentes lados. Una de las cosas que también siempre, como buen ser humano, que está buscando entender la experiencia humana, es esta parte de la muerte y la trascendencia y qué pasa más allá, ¿no? Pues qué pasa, si pasa, no pasa, hay cielo, hay infierno, ¿a dónde nos vamos? En esas búsquedas, hace muy poco, me recomendaron justamente a una chica que hacía, ¿no? Que hace conexión con las personas que ya no están en su cuerpo, con las almas que ya trascendieron. Y entonces dije, pues voy a explorar. Ya había ido a lo mejor con algunas otras, pero no creas que habían así generado en mí ninguna información ni había sentido una resonancia muy, muy fuerte. Con ella fue diferente porque tal cual pude experimentar cómo realmente pues tiene simplemente la banda ancha más amplia, ¿no? Y lo que hace es que conecta con realidades sutiles que yo no tengo la capacidad aún o no he podido conectar. Y entonces, bueno, me aventé, le puse un café con los ancestros, te lo dejo para que te leas el capítulo, te vas a divertir. Se fueron presentando muchos de mis ancestros, o sea, desde mi ex-suegra hasta mi abuela, todos fueron presentándose en el camino, ¿no? Al final, acabó incluso apareciendo mi perrita que acababa de morirse. Y me había dicho, porque también había ido con una medium de perros, de animales, que me había ayudado a acompañarla en su tránsito. Y había sido súper lindo. Para mí ella fue una mascota muy importante, ¿no? Fue realmente entender ahí cómo el alma se manifiesta en diferentes corporalidades y no tiene nada que ver solo con ser humano, ¿no? Y lo pude sentir siempre, me lo corroboró a través de esta persona que sabía el lenguaje de perro, ¿no? Y que luego la acompañó en su tránsito ya que había dejado su cuerpecito, ¿no? Y entonces me había dicho, con esta otra persona me había dicho, voy a ir a hacer algunas cosas, voy a estar en tránsito, todavía no voy a llegar a mi lugar final, yo te aviso cuando esté. Y ya, me quedé ahí. Justo luego coincide que voy con esta medium y llego al final y me dice, oye, estoy oyendo tin, 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 unos pasitos. Y me los describió tal cual yo escuchaba los pasitos de mi perra siempre, porque tenía unas uñitas que hacían en el piso así, ¿no? Y en eso me dice, porque el mensaje que yo les dije al final a todos, que eran como mi gran tribu, ¿no? De almas que habían... Sí, mi abuela, la suegra... Y entonces les dije, lo único que les pido es que Oli anda todavía, mi perra, anda todavía en algún astral por ahí. Entonces cuando llegue la cogen, porque qué lugar más lindo que pueda estar con ustedes. Entonces la había dejado encargada y en eso escucha los pasitos y me dice que, le dice Oli, ¿no? Que ya había llegado, que ya estaba ahí, que estaba jugando y me describe la energía de ella, los movimientos que hace, sin que lo hubiera conocido y ya se cuenta que era ella, ¿no? Entonces, ¿qué me deja? Una corroboración de que de verdad esos otros planos existen, están existiendo al mismo tiempo que estamos tú y yo aquí.
que solamente se manifiestan en otras densidades diferentes, pero que ahí están y que sí somos eternos y que sí somos parte de un todo, que nos manifestamos en particularidades de almas. A lo mejor puede parecer como obvio lo que te estoy diciendo, pero para mi alma fue una corroboración de algo que yo quería creer. Claro. Con mi cabeza quería creer. Sí, exacto, con tu cabeza y ocupabas prueba. Fue una experiencia. O sea, fue experimentarlo y decir, es así, ¿no? Y también, ¿sabes? Le trae una paz a mi alma también en la neurosis que luego uno vive de esto y qué va a pasar y si después y si es el vacío y si me quedo ahí flotando y si qué, ¿no? O sea, ¿qué? A mí me dio mucha paz y también he aprendido que las cosas que me dan paz las siento en todo mi cuerpo de alguna manera, no sé cómo explicarte, seguramente lo has vivido, lo siento, o sea, algo que es cercano a lo verdadero o que resuena con la verdad, lo siento. Esa intuición se exacerba. Y entonces fue así, o sea, como decir, y además lo veía como un campo, haz de cuenta como la campiña italiana, como una gran mesa en donde están todos sentados cotorreando. Y así fue un cotorreo. O sea, que en vez de que fuera una experiencia seria y te apareciera una señora con turbante, es una chica preciosa, toda así, tímida, la que hace de medium, ¿no? Pero lo que me iba contando, mi sensación era que yo estaba echándome un cotorreo ahí con todos los ancestros independientemente del tiempo. Fue padrísimo y además fue entender cosas de mí y de mi historia que no había podido también juntar los puntos, ¿no? Y que me lo pudieron explicar desde otro plano y desde otro sentido. Ajá. Pues de una perspectiva bien distinta. Sí. Oye, y si quieres decirme, ¿qué es lo que está en medio de los dos si no es espacio vacío? ¿Llegaste a eso o todavía sigues indagando? Que nunca vas a acabar. Nunca. Muchísima energía. A veces se materializa, a veces no se materializa, pero hay una cantidad de, hasta donde yo también lo he podido experimentar, hay una cantidad de formas de existencia que tal vez no tienen la densidad del cuerpo humano, que están entre tú y yo. Los más evidentes son los guías, ¿no? Que acompañan a mi alma y que vienen conmigo en todos lados, ¿no? Y que los que vienen contigo están aquí siempre, ¿no? Entre tú y yo, y están soplándome, están acompañándome, están cuidándome, están soplándome pensamientos, sensaciones, ¿no? Esos son los que más me gusta pensar que están ahí. No pensar, lo siento. Otro día platicamos, pero me he echado unas pláticas bien interesantes con una persona que estudia con el autor de, no se llama el doble cuántico, pero Garnier Mallet, ¿sí? Jean-Paul Mallet, Garnier Mallet. Estuve a punto de entrevistarlo, pero no tuvo chance. Vino a Monterrey y ya no se armó. Después se armará. Y a mí me gusta mucho su libro y en alguno de mis libros cité algo que él pone. Y dice, en un café con esta persona, con uno de sus estudiantes, me dijo, Javi, por un momento piensa o cree o imagina, como lo quieras tú ver, que esto es plano. Si te clavas un rato, dice, nada más checa que hay profundidad de campo por el tema de luz y sombra. Pero si te pones así, o sea, si lo haces bien hecho, te vas y dices, ay, güey, o sea, sí. Entonces él dice, si lo puedes dibujar es plano. Si lo puedes imaginar es holográfico. Está muy interesante porque dices que hay en medio, pues es que depende de cómo lo quieras ver. Si estamos tú y yo aquí, pues sí, habría que llenarse este espacio vacío con algo que no vemos, que no percibimos. Pero cuando te clavas en la holografía... Y pues es que no hay nada, porque realmente no hay nada en medio, porque no hay nada... No hay nada real. Allá. Entras en un tripsote, te lo recomiendo que un día hagas el ejercicio ahí en tu casa y te pongas a voltear a ver todo con la conciencia o con el intento de creencia de que es plano. Y después de un ratito, se siente hasta raro, porque tu cuerpo pues empieza a estresarse, en donde le cambias esta realidad de lo que ha visto siempre y... Lo estresas, me lo va a aventar, vas a ver. Lo estresas padre. Ahorita no, para que no te vayas a marear. No. No, si quieres, sí. Aquí se puede hacer todo.
Hay ejercicios de chamanismo también que hacen eso en el espejo. En el espejo. Ajá. ¿De obsidiana o normal? Normal. Mm. Sí, yo me acuerdo haber hecho varios de esos. Luego te voy a Pero ya hace presentar a mucho. Juan Balam, Ah, un ¿verdad? entrevistado, ahora también buen amigo. Lo escuché en tu Está último padre, podcast, sí. Fui a su primera clase y está bien interesante. ¿Sí? Luego habló desde, obviamente no es lo que él cree, sino es lo que le enseñaron o lo que él aprendió, porque de lo que te enseñen a lo que aprendas, pues es distinto. Pero ¿qué es el despertar? ¿Qué es la iluminación? Que de hecho hablan de iluminación 1 y la iluminación 2. Y después que ya te quedó claro, es la salida de la famosa rueda del samsara al siguiente. Todo te lo deja a medias porque como era la luna número 1, dice, es que eso lo vamos a ver en la luna 5, en la luna 7. O sea, no te puede explicar lo que todavía lo que no estás listo para comprender. Pero dice, pues ya sales de esta holografía a una holografía distinta. Híjole. Luego te invito a una... Yo te voy a invitar a una de sus talleres. Me encantará. Yo nomás me acuerdas porque se me olvida a veces las cosas. Aparte está formado padrísimo él, con un chorro de chamanes. Sí, está bien interesante. Está bien poderoso. Mira, más allá de lo que compartes en tu libro, ¿hubo experiencias con lo invisible o trascendente que te hayan marcado? ¿Hubo experiencias con lo invisible o trascendente que te hayan marcado de manera especial? O sea, aparte de esta, del cafecito, ¿hay otras? Sí he tenido bastantes en mi vida. Bastantes. Perdón, no. Te voy a interrumpir. Es que hace mucho no me pasaba, pero de sentir, ya ves que me equivoqué en la lectura, que normalmente creo que no me pasa, porque pues como yo lo pongo ahí, pues más o menos sé qué dice. Es que acabo de sentir que ya me había pasado esto, no sé si contigo, pero con esta pregunta. Y te acabo de hablar de lo otro, entonces... Ve tú a saber tu doble yo creo que me fui aquí. por estar viendo la holografía mientras te la explicaba, porque por eso te detuve así, porque fue esto que me equivoqué leyendo esto, ya, pero bueno. Y de todos modos, ¿quieres que te la contesto? A lo mejor era una... No, sí. Era una señal de que eso no tocaba. No, sí toca. Mira, una bien fuerte que me pasó, empecé a sentir muy, muy, muy fuerte en mi cuarto, que en la parte al lado de mi cama arriba había un agujero. O sea, podía percibirlo, yo nunca he podido ver, pero podía percibir un agujero, tenía esa sensación y era muy angustiante porque no estaba bonito lo que había atrás de ese agujero. Y mi sensación es que no solo es que yo me fuera a ir por el agujero, sino que estaban entrando entidades, había entidades que querían entrar. Entonces me fui luego, ¿no? Con tu chamán favorito, a decirles, estoy sintiendo esto, ¿qué está pasando en mi campo? ¿No? Porque yo no lo estoy pudiendo resolver. Y ahí lo que sucedió es que, fíjate, es bien fuerte. Mi ex marido es bipolar. Y lo que yo aprendí a través de las experiencias es que cuando él entraba en un estado de manía, es muy similar a cuando es como si el alma se te saliera, ¿no? De alguna manera. Lo que a mí me causaba una profunda tristeza y me daba cuenta que estaba en manía era porque lo veía y no lo detectaba en sus ojos. Su mirada estaba perdida. Es como si se hubiera ido su alma, hubiera dejado de habitar. Cuando esto sucede, muchas veces puede ser con una enfermedad mental o con cualquier cosa que tú vas cediendo tu poder personal y tu presencia en tu cuerpo físico. El cuerpo físico se va quedando vacío del alma y empiezan a entrar entidades a habitarlo, ¿cierto? Entonces, si esas entidades van entrando y luego dejan de tener qué más tomar, ¿no? Esos vampiros energéticos que se van metiendo al cuerpo y van asumiendo la energía. Lo que le pasó es que entró en tal cantidad de estados de crisis y se había perdido de tal manera en ese momento que yo percibía el hoyo. Aunque yo ya estaba separada, claro que siguió siendo el padre de mis hijos y seguía habiendo una conexión energética. Y lo que me explica esta persona es, ya no tienen más energía que consumir de él en su cuerpo.
La línea directa energética eres tú y tus hijos. Lo que están queriendo es alimentarse de tu propia energía y de ellos. Entonces, necesitan cortar, y eso es un ejercicio que tienes que proponerles a tus hijos, porque necesitan cortar todos los lazos energéticos con él. Si no los cortan, entonces van a seguir siendo canal para. Y bueno, hicimos una serie de rituales y ejercicios hasta que cortamos y literalmente se fue. O sea, se fue el hoyo, se fue la energía. Eventualmente él regresó porque estaba en ese momento en una crisis y desde entonces no ha tenido crisis, que solía ciclar mucho más seguido. Ve tú a saber si hubo ahí una cosa. Pero bueno, ese fue muy fuerte porque lo experimenté, te digo, yo no siento como tan materializadas muchas cosas y esa fue una cosa como muy, muy, muy materializada, muy de sentirlo. Casi sentía la mano negra que venía atrás de mí y me agarraba, ¿no? La mano pachona. Sí. Oye, sí, digo, por ponerlo en palabras así, aunque suena como suena, pero es como si ya estas entidades hubieran ubicado esa situación geográfica. Exacto. Como aquí hay comidita. Exactamente. Aquí hay un cuerpo vulnerable para entrar. Y de pronto, oye, ya no está, pero a mí me dijeron que aquí había de comer. Exacto. Pues en el primero que se descuide, ahí voy. Exacto. Sí. Otra que me pasó, fíjate que tuve una relación con una persona que era narcisista. Y bueno, sabes cómo es ese tema con las relaciones narcisistas que acaba cediendo también tu poder personal. Yo tuve una relación. Y no me di cuenta cómo fue como igual haciendo, nomás que esta sí era una persona física, fue tomando mi energía, ¿no? Me fue quitando la voluntad, de tal modo que empecé a perder como el ser yo misma, ¿no? O sea, mi capacidad de ser yo misma. Igual termino la relación porque tengo muy buenos guías que me acompañaron, porque ya no estaba yo muy consciente. Termino la relación, eventualmente entro en procesos de sanación, ¿no? También energéticos y demás. Y hay un día en que es que lo tengo muy claro, me levanto, o sea, sí tuve que hacer mucha chamba energética y física, me levanto de mi cama, pongo los pies en el suelo y de repente digo, ¿dónde había estado? O sea, es como me reconocí a mí misma y me di cuenta que no me había dado cuenta que ya no estaba yo en mí misma. No sé si me explico. Sí, claro. Y fue así como súper choqueante también el entender cómo una persona, otro ser humano, te puede quitar todo tu poder personal literalmente, ¿no? Y yo me había olvidado, o sea, no me di cuenta, anduve como zombie, anduve como sin alma por muchos meses o años. Tomando decisiones desde ese otro lugar que no era yo misma. Como quedarte dormido o dormida porque te ganó el sueño. Ajá. Y de pronto despiertas y dices, ¿qué pasó? Me quedé dormido. Ajá. Y pasó 2 horas. Y, ajá. Sí, así. Wow. Así, tal cual. Durante más de 25 años fuiste directora de una secundaria y preparatoria. ¿Cómo influyó tu propio camino interior en la forma en que lideraste y acompañaste jóvenes y adultos? Híjole, fíjate que esa es bien bonita y también solo a través de la escritura del libro me pude dar cuenta de esa influencia que había tenido. Yo siempre he sido, como en mi personaje, era muy profesional, muy perfeccionista, hacer todo lo mejor, servicio, ¿no? Acompañar, buscar las teorías más avanzadas, Entonces como que pensaba que eso era mi deber ser. Después de la pandemia pasé como por una crisis importante todavía siendo directora y empecé a sentirme muy hastiada. Había ido como en automático, casi por, no sé, 19, 20 años, ¿no? Y hacía y modificaba y yo sentía que me sentía muy viva porque estaba siempre transformando. Venía de una escuela muy tradicional que había fundado mi mamá y la empecé a moví mucho la cultura organizacional, casi nos volvimos una empresa tipo TIL, ¿no? O sea, muchas cosas a través de mi intuición medio dormida, pero fuimos moviendo. Y viene la pandemia, que para todos fue un rompimiento muy importante en las escuelas, especialmente por toda esta parte de que no podíamos ir presencialmente y que era muy difícil. Nos dimos cuenta de un chorro de cosas que teníamos como muy automatizadas en la cotidianidad y que al no tener la presencialidad nos llevaron como a cuestionarnos. Yo ahí me metí en muchas cosas, queriendo como salvar un poco al mundo y generando ahí una red de colegios y lo que sea. Y me di cuenta que estaba súper burnouteada, o sea, estaba
y me empecé a sentir un poco de hastiamiento. Me sentía hastiada de mi labor profesional. O sea, me empecé a sentir verdaderamente, no le encontraba sentido. Decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Y bueno, de ahí se genera como toda una crisis que me lleva a decir, ya no más, me quiero salir de aquí, pero mi responsabilidad no me permitía, pues ya voto todo y me voy, claro, ¿no? Además de que es el patrimonio de mi familia. Cuando logré salirme, que eso fue apenas ahora en junio de este año, o sea, recién logré ya acomodar todo para que se quedara sin mi presencia. Del año pasado. Sí, del 25. Exacto. Exactamente. Me doy cuenta, puedo mirar entonces eso a la distancia, ¿no? Y decir, ok, nunca quise que creciera con mi imagen, como muchas veces muchas organizaciones y las escuelas quieren tender a ser o sea, el personaje central es el director. Yo no quise y siempre trabajé porque así no fuera, pero sin embargo, mi ADN se transmitió muchísimo en todo el quehacer, porque mis cuestionamientos se volvieron los cuestionamientos del sistema, ¿no? Mi necesidad de crear se volvió la necesidad de crear del sistema. Mi necesidad de ser disruptiva se volvió la necesidad de ser disruptivo del sistema, porque yo no podía dirigir más que desde quien yo soy. No podía hacer otra cosa. Y finalmente resignifiqué este tema, ¿no? De que sí las instituciones, los sistemas, las organizaciones son a imagen y semejanza de quien dirige, de quien coordina los esfuerzos para que sean sistema, ¿no? Ahora, depende desde dónde, de nuevo, si lo hace uno desde el ego o lo hace uno desde el servicio, ¿no? Entonces, me dio mucho gusto darme cuenta que lo había podido transformar. Entonces, ¿qué sucede? Que se volvió un sistema que es muy autogestionado, que es muy creativo, que busca realmente la formación y el acompañamiento de la persona en todos sus planos. O sea, nos metimos a estudiar muchísimo educación holística, todas las teorías que había que nos podían explicar que el ser humano era mucho más que una mente, ¿no? Nos peleamos muchísimo con la educación solo académica, desde la cabeza, y empezamos a integrar una serie de realidades para que los chicos pudieran experimentar. Entonces, se volvió un espacio, realmente un laboratorio de vida padrísimo, ¿no? Hasta que llegamos a un rebranding, y fíjate cómo uno de los logos, por ejemplo, es Conscious Learning, Holistic Growth, ¿no? Y es eso, y lo vivimos. O sea, no vino el rebranding para luego ser, sino porque ya éramos, nos encontraron este rebranding, ¿no? Y en vez de llamarnos un colegio que se llamaba antes Colegio Inglés Hidalgo, ahora el nombre es Community of Innovative Humans. Entonces, ahí está, ¿no? Plasmada totalmente mi personalidad, mis búsquedas internas, mi necesidad de que la vida sea coherente, mi necesidad de que la vida tenga un sentido, de que hagamos las cosas con pasión. Yo soy una persona que si no tengo pasión, no hago las cosas, ¿no? Entonces, de esa manera se fue transformando toda la cultura y es bien bonito porque hoy por hoy la energía que tiene ese sistema es propia. Ya no la tengo que alimentar yo, que esa fue la gran transición que yo hice estos 5 años. Y esa energía propia es de creación y esa energía propia resuena en el servicio, resuena en un lugar de acompañamiento mucho más amoroso que dictatorial, ¿no? Que desde una verdad que sea única y absoluta. Genera mucha curiosidad, es un espacio en donde buscamos generar curiosidad en los chavos, en su aprender. Es muy cálido. La gente nos repite, pero esto desde hace muchos años, que van buscando escuela y luego van a una escuela y van a otra. A ver, cuando llegan al colegio, siempre la respuesta cuando le decimos, ¿por qué te quedaste? Porque llegué y supe que era aquí. O sea, es esta sensación de que llegué al lugar donde tenía que estar. Y aparte todos son lindísimos y son tan cálidos y, ¿no? Es algo de sentir. Es algo del sentir, pero la decisión es desde el sentir. Ya. Sí, y bien padre porque plasmaste de alguna manera tu esencia, permites que siga creciendo y tú vas ahora a lo siguiente tuyo. Exactamente. Y que además mi esencia es una esencia que es universal, ¿no es cierto? Solo me tocó a mí bajarla para que los demás la pudieran percibir. Sí. Y entonces también eso lo comprendí y dije, ajá, pues por eso resuenan otros, porque esto es lo que todos somos. Sí, sí. No que tu esencia es universal. O sea, la esencia que tú
Transmites, es la universal. Exactamente, O sea, sí. exactamente. Sí, no es de que yo, mi esencia es universal. No, ajá, yo soy representación de la esencia universal. Exacto, Así para que es. quede claro, ¿no? Y no se malinterpreten. Oye, ¿y hablas de una etapa de tu vida dentro del Opus Dei en tu libro? Sí. ¿Ahí qué onda con eso? Fíjate que fue también algo que me formó muchísimo. Como te dije, yo estuve en una escuela religiosa, que fue una escuela del Opus, secundaria y prepa. Y dentro de los caminares de la adolescencia, no fui un adolescente original, sino que justamente no encontraba mi lugar, no me sentía escuchada ni querida. Y hubo adultos de referencia ahí que fueron gente que estaba metida en el Opus, ¿no? Con sus figuras de preceptora y demás, que me escucharon, que me sentí cobijada, ¿no? En un momento en donde no me sentía cobijada en ningún lado. Y mi alma resonó por ahí. Y entonces entré y pedí la admisión en el Opus a la primera edad que se podía pedir, que es a los 14 años y medio. Y estuve hasta los 19. Fui numeraria todo ese tiempo. Y hoy que lo veo para atrás, o sea, hay muchísima gente que me conoce y que dice, ¿cómo? O sea, ni siquiera se imaginan que ese capítulo existió, ¿no? Y te voy a decir que fui una persona sumamente comprometida. En ese momento, eso era lo que yo más creía. Más desde una perspectiva como muy espiritual. Para mí resolvía desde este Sagitario Acuario que soy, ¿no? Me daba respuestas, estaba profundamente comprometida, seguía todos esos lineamientos que ahí tienen porque lo creía. Hasta que hubo un momento, y igual te lo dejo, a ver si te da curiosidad leer mi libro, porque cuento un poco más a detalle el tipo de prácticas que se hacen, que también creo que hoy son ya de mucho más común conocimiento, no eran antes de común conocimiento, que son poco humanas, ¿no? Realmente, ¿no? Como toda la parte de sacrificio físico que hay que hacer, y esto pues es como sumamente delicado, y la voluntad que te quitan, y teniendo la edad que yo tenía y en formación, mi cerebro totalmente fuera de, ¿no? Es mucho más una cultura tipo secta que algo que eleve el espíritu, ¿no? Si lo ves desde ahí. Estaba yo súper convencida, yo hubiera dado la vida ahí, hasta que llegó el momento que tenía que elegir la universidad, a dónde me iba a ir. Y aunque yo estaba dentro del Opus, me chocaban los fresas. No lo soportaba, ¿no? Y entonces, cuando me dijeron, pues te vas a ir a la Panamericana, dije, yo, con más fresas, no. Se iba a abrir el TEC en ese momento en Guadalajara. Entonces dije, yo me quiero ir, y quería estudiar una carrera comercio internacional que me gustó porque se hablaban muchos idiomas y se viajaba. Yo en mi fantasía dije, va. Y entonces les digo, ya sé que quiero estudiar. No vas a estudiar en la UP. No voy a estudiar en la UP. Quiero estudiar en el TEC y quiero estudiar comercio. Y quien llevaba mi proceso, ¿no? Me dice, pero en esa carrera vas a tener que tratar con muchos hombres. Pero, o sea, genuinamente asustada, ¿no? Fue ahí, se abrió una de esas cracks que se abren en el alma para que empiece a entrar la luz. Porque para mí fue como, ¿cómo te atreves a cuestionar qué tiene? O sea, por mí podría haber hombres revoloteándome alrededor. Yo nunca iba a ver a un hombre porque estaba tan comprometida con mi propósito, que era ese, que me resultó súper indignante que ella me cuestionara. Y lo que me dio razón y cuenta es, chin, o sea, ahí comprendí que iba a tener que lidiar toda mi vida con gente con ese nivel de conciencia e incapacidad. Comprometerme a toda una vida teniendo que sortear este tipo de personas, no, gracias. Se me cayó el teatro. De alguna manera se me cayó la fantasía de lo que yo pensaba que era ese espacio, ¿no? Que era un espacio de espiritualidad y de crecimiento. Entonces dije, no pude con la humanidad. O sea, no pude con la humanidad de mis colegas con los que iba a tener que tratar. Y bueno, ahí se abrió, me quisieron convencer de que me quedara y lo que fuera, de una manera y de otra, y eventualmente, aunque no se pudo hacer por las buenas, me salí. Porque no me daban la carta de salida. Yo quería que me la dieran y no me la dieron. Entonces les puse un ultimátum de fecha. Les dije, si para mi cumpleaños, cuando cumplo 19, no me lo han dado, pues yo doy por terminado mi contrato, ¿no? Y así me salí. No, y la información o el conocimiento que obtienes ahí es bastante valioso. Y más a esa edad. O sea, exacto, te da una basesota para después tú irte a lo profundo por donde quieras. Exactamente. Mira, me quedan 2 preguntas. Pero la última
La voy a poner de penúltima. Ok. No sé por qué. Me dicen, ¿por qué haces cosas así? Le digo, no, no sé. Es que siempre en el cierre les pido que nos dejen algo más, si no fue suficiente para los que nos vieron. Pero traigo aquí también esta de Juan Matus. En el libro aparece Juan Matus, una figura tipo chamán que marca profundamente tu camino. Como no he leído el libro, porque apenas me lo trajiste hoy, ya lo leeré. Esa la voy a dejar para quien se quiera quedar, más chamaneros. Entonces, como si estuviéramos cerrando, pero a la vez no. Dice, si alguien que nos escucha siente que algo en su interior se movió al escucharte hoy, ¿qué le dirías para acompañarlo en su proceso de regreso a casa? Le diría que el único camino es para adentro, que no deje de buscar, que sí tiene todas las respuestas, pero que toca comprometerse con ellas. Toca comprometerse con ir para adentro. Que se apoye de todas estas herramientas que hay, que las elija a partir de su intuición, no de lo que los demás le pueden recomendar, pero a veces es tanto como entrar a una librería y ver qué libro te llama, ¿no? O meterte al YouTube y de repente decir, pues, ¿qué no? Y empieza a generar el algoritmo ahí. Eso, buscar, conectar con su intuición, desde ahí elegir y seguir en ese camino, porque lo único que vale la pena es nuestra propia paz, nuestro propio equilibrio. Y ese se encuentra en los lugares menos esperados, ¿no? Pero sobre todo cuando estamos conectados y yendo hacia adentro. En los lugares menos esperados, o sea, en cualquier lugar. Exactamente. O sea, en pocas palabras, en cualquier lugar. En cualquier lugar lo puedes encontrar, en cualquier persona, en cualquier circunstancia. Sí. Y a la vez no. O sea, es como, ahí se los dejamos. Exactamente. Bueno. Explórenle. Y quien se quiera quedar para esto, ¿qué andas haciendo tú? Hablando de Juan Matus. No, se llama Matus en el libro, aunque se llama de otra manera en la vida real. Pero era un personaje tipo Juan Matus. Ajá. Ese fue un personaje que marcó mi existencia. Es un transversal que ha estado en mi existencia. Transversal. O sea, alguien que ha estado de manera transversal durante toda mi existencia. Porque la semilla que plantó, la plantó cuando yo era muy joven. Habiendo salido del Opus, ¿no? Como con toda esta mentalidad mucho más cerrada. Unos años después de la universidad, terminandito la universidad a los 21, 22, me invita una amiga a una clase de meditación. Me dice, estoy yendo, no me invita, me dice, estoy yendo a unas clases, ¿de qué? O sea, estás hablando de 1995, no. O sea, no para los millennials y más acá, o sea, que no entiendo, ese mundo no lo vivieron, no había acceso, no se practicaba, o sea, había algunos locos que hacían yoga, pero no era como algo común. No. Y no era común que la gente meditara, ni siquiera entendiéramos qué era la meditación. Entonces ella me dice, estoy yendo a unos cursos de meditación. Ay, ¿qué es eso de la meditación? Pues no sé, pero están interesantes. No me acuerdo exactamente qué me dijo que me detonó y en ese espíritu que tengo buscador, le dije, invítame, ¿cuándo vas? Pues tal día. Yo voy a ir contigo. Y llegué a la segunda clase, literal, ¿no? De estos grupos. Este hombre daba una clase que se llama meditación pragmática. De hecho, vive aquí en Monterrey. Tiene muchos años que se vino a vivir a Monterrey. Y aquí ha hecho mucho trabajo con la meditación pragmática, que no era más que una metodología de alguien que había ido al Tíbet y lo había aterrizado hacia el occidente. Entonces justamente por eso se llamaba pragmática. Pero lo que tiene es una serie de herramientas. Hay nivel 1, nivel 2, nivel 3, me los aventé todos. Y luego lo complementábamos con danza prehispánica y bueno, hacíamos como muchas cosas. Ahí es donde empecé a entender cosas de chamanismo. Y todo eso lo hacía Matus, ¿no? Todo eso me enseñó, todo eso me acompañó. ¿Qué fue? Un cambio total de percepción. Y además con un regalo enorme. Que lo último que tenía era necesidad de ser nombrado ni maestro, ni que nadie lo siguiera. Él lo que hacía, desde su humildad y desde su autenticidad, era transmitir un método que alguien más le había dado, que esta persona, que era un inglés, aquel que había generado el método, había tenido que salir de circulación en la vida por alguna razón, y entonces se lo dejó y él sentía que tenía algo demasiado preciado en las manos que no podía dejar de transmitirlo. Y así es como empezó a hacerlo. Pero claro,
empezó a volverse un maestro del arte, ¿no? Del chamanismo, de la meditación, de la vida. Y entonces, para mí fue trascendental el haberlo encontrado. ¿Por qué? Porque fue la primera herramienta para entrar hacia adentro de mí, para conectar, para entender que la meditación no era poner la mente en blanco, sino que era justamente estar en un estado del observador en la vida cotidiana. Me dio un friego de herramientas muy padres, como hay una que a mí siempre me salva de todo, que es la rosa, ¿no? O sea, el imaginar que hay una rosa. Por ejemplo, cuando tienes una serie de pensamientos que te están molestando, emociones, las metes en una rosa, la explotas y permites que toda la energía que no es tuya regrese a quien tiene que regresar y la que es tuya se quede contigo. Es un acto psicomágico muy sencillo, pero que permites transformar. O las rosas que limpian los espacios cuando llegas. Eso por años me permitió sentirme segura. O un cordón amarillo que me rodea. Esa fue teniendo hijos pequeños y se las enseñé. O sea, a ellos les dio sustento toda su infancia, ¿no? De no sentirse, siendo seres muy sensibles como somos todos, pero ellos siendo chiquitos, que sentían siempre presencias, ponían su círculo amarillo, se sabían seguros, ¿no? Una serie de cosas que fueron herramientas que me llevaron a un mundo de esta realidad que no es solo lo que se ve con los ojos del cuerpo, pero que además tenía herramientas, pero que además me permitió entender como todo el mundo de lo sutil de maneras muy pragmáticas. Entonces, y de entender lo que era la meditación más allá de horas y horas de respiración alotrópica, que también es muy bueno, pero, ¿no? Entonces, y él siempre ha sido alguien, además, a través del cual yo he conocido gente súper mágica, ¿no? Por ejemplo, a mis hijos, yo ni me casé por la iglesia, ni mis hijos los bauticé, pero les hice ceremonias. Dije, pues, ¿por qué no convocamos a las 4 energías y hacemos un rito chamánico, ¿no? ¿A quién conocía yo? Pues a los danzantes, que ellos se dedicaban a su tradición. O sea, no es que se rentaran para hacer ceremonias para nadie, como es un poco ahora, ¿no? Ya hay un mercado de hacer ceremonias. No, o sea, nadie en su vida se había casado bajo una ceremonia como la que yo me casé. Abrieron un espacio-tiempo, fue una locura mi boda, fue una cosa padricísima. Y nos casamos bajo el rito náhuatl, ¿no? O sea, amarramos nuestros huipiles y así, o sea, en vez de hacer y se abrió ahí un espacio energético muy hermoso. A mis hijos los sembré, ¿no? Sembré su nombre a las 4 direcciones en vez de hacer un bautizo. Y eso también ha generado como mucha limpieza y poder en ellos mismos y en mi propia vida. Entonces, pues fue de esas cosas que para mí es muy cotidiano y muy normal entender como vivir dentro de un espacio de lo sutil, de la meditación, del chamanismo, porque desde siempre lo he hecho y fue gracias a Matos. Ya. No, pues, como que ya lo iba a leer, no sé cuándo, porque a veces me ocupo. Ya sé, me imagino. Pero no, pues con mayor razón. Aquí se los va a poner a la raza y hay que pregunte en comentarios o ahí en las redes. Percibir la luz sintiendo, diario infinito. Así es, Javi. Pues muchas gracias. Gracias a ti, Javi. Ha sido un placer. Ya somos amigos. Ay, gracias. Qué honor. Yo quiero ser tu amigo. Y yo la tuya. ¿Me permite ser tu amigo? Yo muy encantada. Bueno, yo encantada. Muchísimas gracias. En serio, qué padre que nos puso en contacto este gran personaje, este gran ser humano, mi querido Luisito. Le mandamos un saludo. Ay, sí, Chaper, gracias. Es el segundo uno me lo sugirió. Ya sí me lo puso así. Ya nomás para que vinieras, pero muchísimas gracias. Gracias. Bienvenida a esta tribu de La Verdad Cuesta. Somos un montón de personas, bien padres. Ay, para no poner más adjetivos pues calificativos. Yo los he escuchado a muchos y me parecen interesantísimos. Pues ya eres parte de. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos y abrazos. Gracias. Bye bye.